Nuestra narrativa se inicia en medio de un eclipse. Bañados por su luz serena, la humanidad enfrenta una metamorfosis radical como especie. Algunos testimonian su piel y carne transformándose en hierba y madera, adquiriendo una semejanza con zombies de árbol, mientras otros ven metales desbordar de sus huesos como víctimas de accidentes de construcción. Estos individuos, junto con otros seres humanos sin mente transformados por un catalizador desconocido, vagan por las tierras en medio de la propagación caótica de esta crisis sin precedentes. En el tumulto de esta crisis sin igual, surge la cuestión: ¿hay aún un refugio de tranquilidad y confort en este mundo horripilante? Incluso nuestro protagonista se cuestiona sobre su aparente calma y despreocupación ante las circunstancias. Parece que no teme a esos monstruos conocidos como Darksiders. La respuesta es simple: él también ha sido transformado, pero de una manera diferente a la mayoría. Se ha convertido en un pedazo de tierra en alguna selva aleatoria, incapaz de comprender su absurdo destino. Se pregunta cómo podrá ir a cualquier lugar siendo una masa estacionaria de suciedad y suelo. Mientras todos los demás aún retienen algunas características humanas, parece ser la única excepción. En un momento de frustración, patea el suelo, haciendo que la tierra donde un Darksider caminaba se eleve. La pobre criatura, cubierta de materia arbórea, tropieza con el monte inesperado, resultando en que el rostro de la criatura sea empalado por las barras de hierro de refuerzo que emergen de la espalda de otro Darksider. Una explosión de líquido negro comienza a filtrarse de la frente del Darksider, una herida que sería fatal para humanos normales. Pero, buscando un culpable, la ira del suyo parece dirigirse al chico de acero. Aunque ininteligible, es posible percibir la rabia en su murmullo. Nuestro protagonista, siendo la principal causa de este conflicto, rápidamente se desvinculó de toda responsabilidad, culpando el temperamento agresivo del Darksider por la pelea. Transformado o no, parece que otras personas no pueden detectar su existencia de ninguna manera. Su percepción y estado de ánimo también están deteriorándose, como si estuviera comenzando a convertirse en nada más que un pedazo de tierra en su totalidad. Y ese tipo de transformación parece ser una sentencia de muerte inevitable. Aceptando las malas cartas que el destino le dio, decide tumbarse obedientemente como una despedida de este mundo apocalíptico. No muy lejos de donde decide aceptar la derrota, una mujer está corriendo por su vida. Una estudiante con cabello verde parece afligida, huyendo de monstruos. Hace algún tiempo, empieza a dudar si aún existen humanos normales cerca. Su carrera la lleva al pedazo de tierra donde nuestro chico está esperando la muerte. Aunque su estado de ánimo está deteriorándose poco a poco, él tiene vislumbre de la belleza que puede arreglar cualquier tipo de problema mental. Él se da cuenta de que no sirve de nada esperar la muerte acostado y decide que es hora de levantarse nuevamente, pero se emociona tanto que, de nuevo, alguien termina tropezando sobre él. La hermosa niña aterriza de cara en el suelo, una caída bastante fea. A pesar de que no puede moverse, siente una sensación conocida que pertenece a uno de los 3 grandes deseos de la humanidad, que hace que su corazón prácticamente explote de alegría. Y esto es el vestigio de la vida, prueba de estar vivo. Parece que, incluso en su forma terrenal, todavía hay sentimientos que podrían recordarle que es humano. Mientras saborea la belleza de las complejidades humanas, la niña necesita levantarse. Lastimarse de la nada no es una experiencia agradable. Para empeorar la situación, sombras imponentes se acercaban a la joven niña. Los Darksiders de metal y madera terminaron su discusión para enfocarse en un objetivo vivo en común. Puede que hayan luchado anteriormente, pero ver y atacar a alguien completamente vulnerable está en la cima de sus prioridades. Ella sabe que no puede escapar de ellos tan cerca como están, y lo único que la niña puede hacer es gritar lo más alto posible. Nuestro chico finalmente sale de su mundo de sueños. Controlando la tierra con su autoridad, apunta los dedos hacia abajo y de repente el suelo se abre bajo el dúo de Darksiders antes de que puedan alcanzar a la doncella. No le gusta que esos monstruos estén luchando y gritando directamente sobre su cuerpo sin permiso. Cerrando las manos y manipulando la tierra para que se cierre, quiere inculcar la lección de que los Darksiders no tienen permiso para tocar a humanos normales. La fosa que se abrió para aprisionar a los dos, sin conciencia, comienza a aplastarlos poco a poco, tragando sus cuerpos un poco más profundo. Debe haber habido algún tipo de error de cálculo, ya que los Darksiders, que se adaptaron a sus transformaciones, no estaban para juegos. Estos dos tienen suficiente fuerza y tenacidad para escapar de su tumba, y fue una lucha difícil que resultó en la ruptura de todos los dedos de nuestro protagonista. Puede que no tenga un sentido del dolor, pero esos tipos pueden realmente causarle algún daño.
Un Darksider es dominado por un árbol muerto, y un Darksider se transforma en barras de acero de refuerzo. Estos dos son verdaderamente formidables. Si quiere dominarlos de manera efectiva, necesita moverse con más delicadeza y prudencia. Primero, decide llevar a la niña a un lugar seguro. Para ello, crea una especie de escalera mecánica artificial, utilizando la elevación de la tierra en movimiento. En cuanto la coloca en un lugar más seguro, emplea algunas medidas de seguridad más, utilizando el terreno arriba como cobertura. La niña quedó perpleja. El suelo que la rodea se comporta de forma fluida, como arena movediza, pero parece estar intentando cubrirla y protegerla. Es absurdo pensar que un pedazo de tierra está ayudando, pero son tiempos absurdos en los que viven. En este momento, nuestro protagonista se dio cuenta de algunas cosas en sus circunstancias actuales. La tierra no habla y no atrae atención, pero eso no significa que no tenga un temperamento. Con su forma de Darksider apareciendo, declara orgullosamente: "Este es mi territorio, yo soy el territorio". Pero por primera vez desde que se convirtió en tierra, parece que los dos monstruos notaron su presencia. Su hostilidad los empuja a actuar contra la propia tierra. Intentan dar algunos golpes débiles y comunes que ni siquiera parecen ser efectivos. Darksiders como esos dos son, de hecho, los monstruos transformados de clasificación más baja que han perdido su inteligencia. Ni siquiera tienen la vaga idea de cuán espesa y pesada puede ser la tierra. Un tronco de árbol apenas deja una marca insignificante. Las barras de refuerzo se acercan, pero ni siquiera su material más fuerte es suficiente para perforar. Para lidiar con esos idiotas, solo desplazar el peso de la tierra debería ser más que suficiente. Concentrando la densidad de la tierra en sus manos, nuestro chico destroza sus armas y las envía volando debido al exceso de impacto. Su punto de aterrizaje ya ha sido decidido. Esos dos están regresando a la cueva que fue cavada anteriormente. Después de aterrizar en la zanja profunda, nuestro protagonista ni siquiera les da otra oportunidad de forzar la salida, ya que el suelo se cierra instantáneamente. Pero unos pocos segundos después, es como si los Darksiders y la temible trinchera en el suelo ni siquiera existieran. Como él es la propia tierra, nuestro protagonista piensa que enterrar a los Darksiders que causan daño activamente es parte de su deber. Hizo algo grandioso hoy, pero la persona que salvó, la chica que salió de su improvisada zona segura, debería dejar este lugar en la primera oportunidad que surja. Después de todo, nadie puede detectar su existencia. Es una manera triste y solitaria de vivir. Solo quiere ver esa cosa que le dio la voluntad de vivir de nuevo. Quiere recordar la sensación de ser humano por un momento fugaz. ¡Ay, qué travieso! Su ensueño es interrumpido por la niña que llama su atención educadamente. Ella se arrastra hasta donde está su conciencia y pregunta si él es su salvador. Él no puede creerlo y pregunta: ¿puedes verme? En realidad, ella no puede. Al menos no describiría como ver propiamente dicho. Ella parece ser capaz de sentirlo. Entonces, graciosamente, dice: tienes razón, hay un fuerte y pesado sentido de seguridad aquí. Y por primera vez desde que se convirtió en un pedazo de tierra, se siente visto y escuchado. Él toma su mano como si su mayor miedo en el mundo fuera perder el contacto. Nuestro chico no rodea las palabras de ninguna manera y le pregunta directamente a la joven: ¿puedes quedarte aquí y vivir encima de mi cuerpo? Ella reacciona de la manera en que una persona normal reaccionaría al escuchar una propuesta tan peculiar. Él se presenta como Lee Tenguin y comenta: por casualidad, estaba pasando por aquí cuando la transformación ocurrió. Como resultado, me convertí en este pedazo de tierra en sí mismo. Según lo que él sabía hasta ahora, el mundo ya no tiene más lugares seguros desde que ocurrió el eclipse. Los Darksiders se apoderaron y están atacando humanos normales en todas partes. Pero Lee Changjin aún tiene su intelecto humano y también tiene la capacidad de proteger adecuadamente a la chica. Sería fácil para ella ser atacada si se quedara corriendo sola por ahí y necesita a alguien que garantice su seguridad a partir de ahora. Él puede haber mencionado algunos puntos válidos, pero esos son solo pretextos, ya que había solo un motivo importante por el cual no quiere que ella se vaya. Ella le dio a Lee Tenguin un nuevo motivo para seguir viviendo. Él quiere que ella también tenga un motivo para quedarse, así que le implora que permanezca a su lado. Habla tanto y tan rápido de la nada que es difícil para ella entender todo lo que él acaba de decir en pocas palabras. Entonces, él explica que promete cuidarla y apoyarla, haciendo mucho más fácil entender sus intenciones. Su nombre es Lulu y ella puede sentir la sinceridad detrás de cada palabra de Lee Tenguin. Además, va a necesitar un lugar mejor para esconderse de los horrendos Darksiders de todos modos. Él interpreta esto como un sí a su propuesta,
siendo entonces la hora de ir a buscar un refugio para ella que sea a prueba de Darksiders. Pero antes de eso, ella se da cuenta de algo que causa preocupación. Siente una sensación en su mano derecha y pregunta si hay algo mal con ella. Ni siquiera Lee Chang-jin se dio cuenta de esto aún, pero su mano derecha está comenzando a encogerse y a marchitarse. Parece que algo está siendo succionado de su cuerpo y su mano está mostrando signos de drenaje. Él dispersa su sensación por todo su cuerpo y detecta alguna planta extraña esparciendo sus raíces sobre su piel. Esta planta morada amenazante, con una tasa de crecimiento inusual, podría ser un tipo de Darksider que él nunca había visto antes. Ambos intentaron caminar en dirección a la planta misteriosa, pero Lee Teng-in estaba comenzando a quedarse sin energía. Lulu estaba mortalmente preocupada y preguntó si él estaba bien. Por supuesto que él iba a mantener una fachada fuerte, aunque su cuerpo se sintiera vacío. El culpable debe estar absorbiendo su poder de alguna forma, y él está seguro de que está yendo en la dirección correcta. Ella se detuvo por un momento, y una idea surgió en su cabeza, pero no estaba segura de si sería correcta. Sin explicación, Lulu metió 2 de sus dedos en su boca, sorprendiendo a él. Se sintió en el paraíso, tan celestial que pensó que esto no podía ser real. Tener los dedos de una chica linda metidos en su boca fue una experiencia trascendental, pero había algo más mágico en eso en solo unos segundos. Él no podía pensar en nada más en su arsenal que pudiera ayudar. Ahora que la planta notó su presencia, todo lo que podían hacer era esquivarse y tejer contra esos ataques de raíces viciosas. Al revelar más de su sistema radicular hasta la superficie, algunos cadáveres emergieron. Con ellos estaba el árbol y la barra de hierro de los Dark Eaters que Lee Cheng-jin había enterrado anteriormente. Parecía que estaban a punto de convertirse en alimento para la misteriosa planta, pero ese no era el caso. Según Lee Cheng-wim, había una aura que salía de los Dark Eaters que las personas normales no podían ver. Esa aura fluyendo de los cadáveres viajaba constantemente hacia la propia planta. Después de alimentarse de ese poder misterioso, los aspectos de un Darksider se manifestaron completamente. Donde debería estar el pistilo de la flor, junto con su tamaño excesivamente grande, la cosa se transformó en un verdadero monstruo, un Darksider completo. Él soltó otro de esos sonidos tut, antes de armar una de sus raíces para atacar. La raíz estaba afilada en su punta y viajaba a velocidades increíbles. Su destino era el corazón de Lulu. Nuestro chico de tierra no iba a permitir que eso sucediera. Sin embargo, él saltó justo enfrente de ella, protegiendo su cuerpo con el suyo. La raíz perforó su cuerpo de piedra, astillando su pecho en pequeños pedazos. Puede parecer malo, pero al menos la chica estaba a salvo. Ese poder de penetración era incluso más fuerte que esos 2 Darksiders humanos que él había enterrado anteriormente. Lulu escuchó cómo un arma natural tan mortal hizo un agujero en su cuerpo y se sintió impotente. La planta tenía la intención de seguir el ataque perforante con un golpe contundente, usando los trozos densos. Él gritó: «Lulu, deberías escapar mientras aún tienes oportunidad». Cuando el saco finalmente descendió de los cielos, él rápidamente se deshizo, rompiéndose bajo la fuerza contundente nuevamente. Puede parecer malo, pero esos tipos de heridas externas no lo matarían. Pero con cuán desigual estaba, esto no duraría mucho tiempo. Lo único que podía hacer era, al menos, darle a la niña algo de tiempo para huir. Él le gritó por segunda vez: «Ve rápido, esto es un asunto mío. Si te envuelvo, ¿cómo puedo hablar sobre protegerte y vivir juntos?». Ella sintió sus sentimientos genuinos hasta el fondo, pero todavía solo estaba parada allí. Entonces, él gritó una última vez para que ella no menospreciara los ataques de un Darksider. Sus gritos cayeron en oídos aparentemente sordos, cuando 4 ataques de raíz ya se estaban dirigiendo hacia la joven inmóvil. Ella respondió sacando frascos de líquido verde de su bolsa agrícola y empapando las raíces de la planta con él. El monstruo de la planta se sorprendió y sintió el dolor acercándose a las raíces muertas, que soltó un grito agudo. Cuando las raíces que debían matar a la joven rápidamente se secaron y se desintegraron, Lulu, aunque no era especialista en Darksiders, poseía un conocimiento sólido sobre plantas. Al enfrentarse a esta amenaza botánica, optó por una solución inteligente: usar un herbicida industrial no diluido, garantizando su máxima eficacia. Bajo la luz del eclipse perpetuo, las raíces de la planta comenzaron a marchitarse rápidamente, desmoronándose en polvo. El herbicida, absorbido por las raíces, recorrió todo el sistema de la planta, neutralizando sus defensas. Lo que quedó fue solo un único tallo de flor, temblando patéticamente en rendición. Lulu, ahora más tranquila, decidió nombrar la flor como Tut Tut. La flor
En un gesto de paz, levantó cuidadosamente un fruto simbolizando su rendición. Aunque aliviada, Lulu permaneció cautelosa. Incluso con la aparente rendición de Tut Tut, seguían siendo Darksiders, y sus intenciones podían ser impredecibles. Al mirar más de cerca, Lulu identificó que los frutos no eran frutas, sino tubérculos de tallo. Esto llevó a una teoría intrigante. Tut Tut podría haberse originado de una papa. Mientras Li Chengwin se recuperaba, Lulu comenzó a pelar los tubérculos, buscando aquellos que no habían sido afectados por el herbicida. Al probar un trozo del tubérculo, Lulu confirmó que era comestible. Aunque el Ixanguiño estaba preocupado por envenenamiento, ella aseguró que el tubérculo era seguro. Sin embargo, ella aún estaba atenta a cualquier señal de veneno, incluso antes de tragar. Además de alimentarse de los tubérculos, Lulu impuso una condición a Tut Tut. Solo podría absorber nutrientes del suelo con el permiso de Li Tenggin. Tut Tut, aparentemente comprendiendo la situación, acató la orden, lo que sugería una posible domesticación exitosa. Aprovechando la presencia de Tut Tut, Li Tenggin tomó la oportunidad para preguntar sobre el elemento oscuro, una sustancia absorbida de los cuerpos de los Darksiders. Tut Tut, demostrando una habilidad peculiar, extrajo un poco del elemento oscuro. Al investigarlo, Li Tenggin accidentalmente absorbió el poder de la sustancia, lo que le permitió escuchar voces y comprender el habla de Tut Tut. La conversación fue interrumpida por la llegada de otro Darksiders, cuyo cuerpo parecía estar hecho de madera. Sin embargo, Li Changjin, ahora fortalecido por el elemento oscuro, controló la tierra a su alrededor para empalar al Darksiders, demostrando su creciente habilidad de manipulación de la tierra. Mientras tanto, Lulu observaba, sorprendida con la evolución de los eventos y el poder emergente de Li Tenggin. Él, por su parte, tenía solo 3 palabras para el derrotado Darksiders: descanse en paz. La tierra, bajo los pies del monstruoso Li Tenggin, esencialmente devoró al pobre sujeto de madera. Cuando las raíces que debían matar a la joven rápidamente se secaron y se desintegraron, Lulu, aunque no era especialista en Darksiders, poseía un conocimiento sólido sobre plantas. Al enfrentarse a esta amenaza botánica, optó por una solución inteligente: usar un herbicida industrial no diluido, garantizando su máxima eficacia. Bajo la luz del eclipse perpetuo, las raíces de la planta comenzaron a marchitarse rápidamente, desmoronándose en polvo. El herbicida, absorbido por las raíces, recorrió todo el sistema de la planta, neutralizando sus defensas. Lo que quedó fue solo un único tallo de flor, temblando patéticamente en rendición. Lulu, ahora más tranquila, decidió nombrar la flor como Tut Tut. La flor, en un gesto de paz, levantó cuidadosamente un fruto simbolizando su rendición. Aunque aliviada, Lulu permaneció cautelosa. Incluso con la aparente rendición de Tut Tut, seguían siendo Darksiders, y sus intenciones podían ser impredecibles. Al mirar más de cerca, Lulu identificó que los frutos no eran frutas, sino tubérculos de tallo. Esto llevó a una teoría intrigante. Tut Tut podría haberse originado de una papa. Mientras Li Chengwin se recuperaba, Lulu comenzó a pelar los tubérculos, buscando aquellos que no habían sido afectados por el herbicida. Al probar un trozo del tubérculo, Lulu confirmó que era comestible. Aunque el Ixanguiño estaba preocupado por envenenamiento, ella aseguró que el tubérculo era seguro. Sin embargo, ella aún estaba atenta a cualquier señal de veneno, incluso antes de tragar. Además de alimentarse de los tubérculos, Lulu impuso una condición a Tut Tut: solo podría absorber nutrientes del suelo con el permiso de Li Tenggin. Tut Tut, aparentemente comprendiendo la situación, acató la orden, lo que sugería una posible domesticación exitosa. Aprovechando la presencia de Tut Tut, Li Tenggin tomó la oportunidad para preguntar sobre el elemento oscuro, una sustancia absorbida de los cuerpos de los Darksiders. Tut Tut, demostrando una habilidad peculiar, extrajo un poco del elemento oscuro. Al investigarlo, Li Tenggin accidentalmente absorbió el poder de la sustancia, lo que le permitió escuchar voces y comprender el habla de Tut Tut. La conversación fue interrumpida por la llegada de otro Darksiders, cuyo cuerpo parecía estar hecho de madera. Sin embargo, Li Changjin, ahora fortalecido por el elemento oscuro, controló la tierra a su alrededor para empalar al Darksiders, demostrando su creciente habilidad de manipulación de la tierra. Mientras tanto, Lulu observaba, sorprendida con la evolución de los eventos y el poder emergente de Li Tenggin. Él, por su parte, tenía solo 3 palabras para el derrotado Darksiders: descanse en paz. La tierra, bajo los pies del monstruoso Li Tenggin, esencialmente devoró al pobre sujeto de madera. No dejando siquiera migajas atrás. A partir de ese momento, otro Darksider se convirtió en un fertilizante permanente para el suelo,
Mientras apretaba el cerco del subsuelo, una formación de humo amenazadora comenzaba a surgir en el aire manipulando el poder suelto dentro de su cuerpo. Confirmaba que el elemento oscuro persistía en cada Darksider, incluso después de la muerte. Ese elemento sombrío no desaparecía inmediatamente, lo que significaba que continuar absorbiendo la niebla del elemento oscuro inevitablemente lo haría más fuerte. Así él y Lulu tendrían una oportunidad mucho mejor de supervivencia. Finalmente ella podía respirar aliviada. Su preocupación por el bienestar de él era evidente al verlo tan abatido. Llegó a pensar que Tutut lo atacó de alguna forma. Hablando de Tutut, esta criatura parecía tener algunas opiniones sobre Lulu. También la gente debería temer a los Darksiders, pero ella no los temía porque la flor estaba curiosa sobre cómo podía aceptar tan fácilmente la situación actual. Intentó explicar que era solo porque creció jugando en la tierra, estando prácticamente familiarizada con todo lo que involucraba una granja. El Tutut sugirió la idea de compartir elementos oscuros con el Lichen para que pudieran coexistir. La pequeña flor parecía estar en el mismo nivel de inteligencia que los humanos, tal vez por ya haber absorbido tanto jugo de los Darksiders. El Tutut no le gustaba ser tocado, aunque Lichen había aprobado el plan de coexistencia, ya que ahora también tenía más control sobre los nutrientes en su tierra, pero antes de eso necesitaba aclarar algo, y entonces preguntó: ¿de dónde venía el elemento oscuro que acabas de retirar? La respuesta fue inmediata, pero por supuesto que vino de la luz, como si fuera obvio. Sobre el brillo perpetuo del eclipse en el cielo había mucha luz. El dúo solo estaba dándose cuenta ahora que el eclipse tenía algo que ver con ese misterioso elemento oscuro. Inmediatamente le indicó a Lulu que se escondiera rápidamente en la sombra de un árbol, lejos de la luz. Afortunadamente ella ya estaba huyendo en las sombras si ese era el caso. La transformación de la humanidad no era solo un acontecimiento único, sino algo constante que estaba sucediendo en el presente. Ese misterioso eclipse eterno era la clave para entender el apocalipsis y la fuente de energía detrás de la creciente fuerza de los Darksiders. Lulu estaba acostumbrándose cada vez más a la vida encima de Lichen, explorando la propia tierra y las áreas circundantes. Hoy estaba ansiosa por llevarlo a un área donde vestigios de cultivos anteriores aún permanecían. Sin embargo, Lichen no se estaba adaptando tan fácilmente como la propia tierra. Tutut los acompañaba a todas partes. La flor veía el suelo ser lavado, pero no era todos los días que atestiguaba un pedazo de tierra moviéndose. Además, se sentía bastante irritado por ser utilizado como medio de transporte por esta planta, aunque se había metamorfoseado en un trozo de tierra de tamaño decente. Sus desplazamientos estaban limitados por una misteriosa obstrucción. Más adelante, si deseaba expandir su alcance, necesitaba empujar manualmente su tierra hacia afuera, expandiéndola gradualmente. Los lugares que asimilaba se convertían en parte de él. Lulu, encargada del análisis de la tierra circundante, eligieron un lugar con suelo de calidad, terreno seguro y acceso al agua. Decidida, tenía como objetivo transformar el perímetro en un refugio a largo plazo para el grupo. Li Tenguin estuvo de acuerdo, confiando en el juicio de la joven. De repente, percibió algo extraño cerca de Lulu, una pequeña partícula de elemento oscuro. Con cuidado, la retiró de la blusa de ella, advirtiéndola sobre la falta de protección solar. Era crucial que ella no se alejara demasiado de él, recordando el acuerdo que tenían y afirmando: «No quiero verte transformándote en un monstruo como yo debido a los elementos oscuros». Lulu, incomodada con la idea de ser comparada a un monstruo, recordaba la de su humanidad. Mientras tanto, Tutut observaba la interacción humana, sin entender su significado subliminal. Cambiando de tema, Lulu presentó las semillas en las que quería plantar primero, explicando que eran valiosas debido al rápido crecimiento y valor alimenticio. Li Changyin, encargado del cultivo, las recubrió con una dosis moderada de elemento oscuro. A pesar de ser solo semillas, podía sentir su deseo de crecer y prosperar. La absorción de los elementos oscuros le permitiría comprender el pensamiento vegetal, aunque aún era un misterio. Ahora capaz de comunicarse directamente con la flora, después de bañar las semillas con el elemento oscuro, comenzaron a brotar en la palma de sus manos, sorprendiendo a Lulu con su rapidez. En cuestión de momentos desde la siembra, ya mostraban signos de vida. Además, Li Changjin no detectó nada extraño, indicando que el método era eficaz. Su teoría era que, tras absorber una cantidad considerable de elemento oscuro, despertaría esta habilidad experimental intuitiva. Así, utilizó todo el elemento oscuro almacenado para potenciar el crecimiento de las plantas.
Actuando por impulso, Tutut intentaba llamar su atención. Se volvió, preguntando qué estaba pasando, y animadamente ella buscaba que él la cuidara con cariño. Li Changjin no se oponía completamente a la idea, pero insistía en que la flor debía obedecer sus órdenes totalmente, sin concesiones, lo que la hizo caer triste al suelo. Él reconocía las habilidades de adaptación de la flor Darksiders a las circunstancias. Desde el primer encuentro con Tutut, Lulu sentía que la planta comprendía la naturaleza humana. Desde la aparición del elemento oscuro durante el eclipse, Lee Teng-Win se esforzaba por expandir su tierra, aumentar su masa y absorber los elementos oscuros. Este poder le proporcionaba una energía especial, transformada en efectos positivos a través de un ciclo virtuoso. Lee Cheng-Win logró éxito en la agricultura, lo que fue una fuente de gran alegría tras conocer a Lulu. Sin embargo, sabía que eso era solo una motivación personal en medio del apocalipsis. Fue entonces cuando surgió una idea. Si su tierra pudiera proteger a los humanos, tal vez podría recuperar su vida humana anterior. Aunque deseaba volver a la normalidad, sabía que eran ideas ambiciosas. Tut lo acompañaba constantemente desde el primer encuentro, advirtiéndole sobre la actividad humana en las proximidades. Lee Cheng-Win se sorprendió con la noticia, pero pronto supo que un grupo de portadores de elemento oscuro se estaba acercando, junto con los Darksiders. El grupo humano huía desesperadamente por el bosque. Uno de ellos gritaba que ese monstruo era realmente muy bueno en persecuciones y pedía ayuda a los demás, pero la niña le pedía que dejara de gritar, porque eso podría atraer aún más a esas criaturas. Eran liderados por un hombre que culpaba a Lil Fangwan, la niña de cabello color rosa, por insistir en buscar a Lulu. Tras un grito de auxilio, la fatiga comenzaba a afectar al grupo, especialmente al joven nerd de gafas, porque los Darksiders cada vez estaban más cerca, presionándolos a cometer un error. El joven de gafas abrió mucho los ojos, expresando un puro terror ante la inminente amenaza de ser despedazados en pedazos. Una breve distracción hizo que los Darksiders erraran el golpe por una pulgada, pero el peligro persistía, especialmente cuando el chico de gafas tropezó y cayó de cara al suelo. Cheng Jun estaba al borde de la desesperación, convencido de su sombrío destino, mientras los otros dos observaban impotentes. Los Darksiders avanzaban, listos para hacer su terrible obra. Sin embargo, en el momento crítico en que la hoja estaba a punto de alcanzarlo, algo sorprendente sucedió. El monstruo fue congelado en su embestida. Sorprendido, se volvió para identificar al responsable de la repentina detención. Silenciosamente, Lee Changjin manipuló la tierra para sujetar la pierna de los Darksiders, dándose cuenta de que los humanos mencionaron a Lulu anteriormente y que podría haber una posible conexión entre ellos y la joven. Para averiguar más, necesitaba intervenir y salvarlos. Nuestro chico, Lee Changjin, sujetó firmemente a los Darksiders por los pies, dándole al nerd una oportunidad de alejarse del borde letal. Sus camaradas eran inútiles de verdad. El Darksiders del filo intentó girar su fea cara de araña para ver quién lo sostenía en su lugar, mientras murmuraba cosas sin sentido. Cuando el monstruo falla en ver quién lo está sujetando de vuelta dentro de las limitaciones de la visión humana, gira la cabeza en un ángulo completo de 180 grados, como si estuviera en una película de exorcismo. Al hacer esto, logra vislumbrar la encarnación de la tierra en la que estaban. El Darksider inmediatamente cambia el enfoque para atacarlo, utilizando cuchillas, mientras nuestro protagonista solo espera que este acontecimiento ocurra. Vio el ataque venir de lejos, pero no se molestó en esquivarlo o hacer algo extravagante para defenderse contra la punta del arma. Lee Teng-Win decidió obtener algo de información, observando el comportamiento del monstruo. Termina deduciendo que esta cosa no debería tener la capacidad de comunicarse, pero aún así, habló. «Estás pisando mi cuerpo, ¿no deberías?» Al disculparse, con una sonrisa confiada, Little Green decidió que debería enseñar una lección a este Darksider. Es solo justo. Después de todo, este es su terreno. Con solo un pensamiento, hizo que el suelo en el que estaba el monstruo colapsara sobre sí mismo, creando un agujero. Desde el punto de vista de los humanos, el Darksider simplemente corrió en la dirección opuesta y atacó el aire vacío, solo para ser atrapado por un accidente extraño. Al menos estaban a salvo, aunque solo un segundo antes el nerd pensaba que iba a morir de una manera horrible, mutilado por las cuchillas del Darksider, pero fue salvado por un deslizamiento de tierra que vino de la nada. La chica y girl de cabello color rosa, Liu Fenghuan,
comenzó a vislumbrar algo extraño a lo lejos. Entonces miró curiosamente, con entusiasmo y emoción, y apuntó hacia el otro lado de un acantilado, donde el humo ascendía hacia los cielos. Si hay una señal de humo visible desde el área donde están actualmente, debe ser iniciada por sobrevivientes de su escuela, podría incluso ser Lulu. Entonces, el trío encontró su próximo destino y siguió hacia el humo. El Tut Tut los observó cuidadosamente mientras se alejaban y se volvió para ver a Lee Chang-in, que había regresado tras lidiar con el monstruo que amenazaba al grupo. Simplemente enterró casualmente al Darksider profundamente en el suelo, nunca más para ser visto. El Tut Tut estaba curioso sobre por qué estaba permitiendo que Lulu contactara con los de su propia especie, los humanos. En este momento, decidir dividir la comida entre muchas personas puede no ser la jugada más inteligente, pero Lee Chang-in era muy consciente de que los humanos no son criaturas solitarias. Bueno, él lo sabría, ya que también lo era hasta hace poco. Si hay elección, los humanos pueden desear formar grupos y vivir juntos. Además, ya ha pasado un tiempo desde que el eclipse comenzó y cambió el orden de las cosas. Aislados en las profundidades de las áreas boscosas, no tienen idea del estado actual del mundo exterior. La información que estas personas tienen sobre lo que está sucediendo también se refiere a nuestro protagonista hablando en grupos. Lulu finalmente se reunió con sus amigos y Tutti estaba solo preocupado por la posibilidad de que esos humanos intentaran luchar por la comida. Si eso sucede, ¿qué deben hacer? No todos pueden tener una buena relación entre sí, como Tutti y la chica apodada por él Liu Liu. Li Tenguiña sostuvo la excéntrica flor y dijo que no hay necesidad de tener miedo, porque no dudará en actuar cuando llegue el momento, sin importar quién o cuál sea la amenaza. Ahí, chica, Liu Fengwan no podía quitar las manos de Lulu, abrazándola fuertemente y celebrando el hecho de que su amiga estuviera bien. Estaba tan asustada cuando perdieron el contacto. De repente Lulu tuvo que calmarla, ya que ella la estaba abrazando por tanto tiempo y tan fuerte. Sin embargo, Liu Fengwan estaba solo feliz de que King Wayne y Chen Jun estuvieran dispuestos a venir con ella a este lado de las montañas. Si ella se hubiera ido sola, no habría podido encontrar a su amiga de cabello verde. King Wen comentó que Lulu logró sobrevivir sola gracias a algún tipo de milagro, mientras que Chang Jun estaba simplemente asombrado de que ella haya conseguido construir un refugio decente, como si hubiera estado planeando esconderse en este lugar por mucho tiempo. El aguafiestas, King Wen, afirmó que esconderse aquí por mucho tiempo simplemente no funcionaría. Solo unos minutos antes, se toparon con Darksiders y casi fueron exterminados. Él estaba seguro de que esta tierra no era segura, así que se levantó, diciendo que quería que Lulu siguiera al grupo hasta la fortificación militar de defensa civil en la ciudad, donde hay muchos recursos para todos los sobrevivientes. Sin la fortificación militar protegiendo a los humanos restantes, podrían muy bien ser carne libre para ser cazados y asesinados por los Darksiders. Dado que estaban en el tema, Lulu preguntó qué exactamente estaba sucediendo en el mundo exterior. Escuchar esa pregunta casi hizo que King Wei entrara en espiral por el puro horror de todo, pero respondió: «Los monstruos están por todas partes. Los Darksiders se han apoderado de más de la mitad de la población humana. De repente, mutaron en diferentes formas de monstruos y enloquecieron, atacando a humanos normales. El caos prevaleció y el orden ya no existe. La mayoría de las personas en los asentamientos seguros ni siquiera se atreven a salir después de ver el terror de todo esto. Solo pueden encogerse en las fortificaciones militares de defensa civil, rezando por la llegada incierta del ejército». Él dice esto, pero está tratando desesperadamente de llevar a Lulu a ese lugar miserable, llegando al punto de tirar de su brazo, exaltándose. Si no fuera por el dron de Liu Fengwan capturando la zona de vacío del lado negro, nadie se habría presentado para arriesgar sus vidas y acompañarla para buscarte. Deberías partir rápidamente con nosotros. El brazo de Lulu comenzaba a doler por lo apretado que el bruto la estaba sosteniendo, tratando de arrancarla de su silla. Ese tipo, King Wei, solo da más vibraciones en general. Entonces, Li Chengim decidió intervenir, usando las paredes de la casa de tierra para empujar un cuenco sobre la estantería. El cuenco de barro golpeó a King Wei en el hombro, rompiéndose en pequeños pedazos. El choque y el dolor aflojaron el agarre en el brazo de Lulu. Lilfing y Elan decidieron intervenir para defender a su amiga. Hasta donde ella sabe, King Wei no era tan violento antes. No era del tipo que lastimaba a los demás por impaciencia o algo así. Esto hizo que su temperamento salvaje se inflamara aún más. Afirmó que arriesgó su vida para buscar a Lulu y ahora esa chica lo está reprendiendo como a un niño. Agregó que, si ella seguía siendo tan charlatana y agitada, eventualmente moriría a manos de los Darksiders. El chico nerd, Cheng Jun, intentó mediar,
justificando que debía estar tan irritado por haber encontrado un Darksider ahora. Luego dijo, saldré con él afuera para que se calme. Primero, deberían organizar las cosas y prepararse para partir. Lulu, la dulce niña, comenzaba a culparse por las acciones de ese tipo grosero, mientras que Liu Feng y Wan hervían de ira. Afuera, King Wei seguía furioso y exclamó, ¿en serio? ¿No son conscientes de lo peligroso que es? ¡Maldita sea! No debía haber sido tan impulsivo y acompañarlos en este viaje. Cheng Yun intentó calmar los ánimos, pidiéndole que no actuara precipitadamente, ya que Lulu había sobrevivido sola antes, así que quizás necesitaba tiempo para aceptar la realidad de la situación. Pensando que su amigo podría estar solo hambriento, Cheng Yun le ofreció algunas patatas asadas preparadas por Lulu. Sabía que el viaje de regreso a casa sería difícil, así que al menos deberían llenar sus estómagos con nutrientes primero. Ting Wei tomó la patata como si fuera suya, comentando que debió haber recibido recursos primero desde el principio. Ese comportamiento descarado no pasó desapercibido por los observadores atentos de nuestro protagonista, Tut Tut, quienes observaron silenciosamente la disputa desde lejos, esperando ver qué sucedería a continuación. Tut Tut preguntó perplejo si esa era la forma normal de interacción entre humanos, pero Li Chengim respondió que no, que el comportamiento humano no se puede generalizar. Tut Tut solo vio a un villano ingrato e insensible, un blanco perfecto para robar nutrientes sin remordimientos. Basado en sus observaciones, esas personas no eran aliados potenciales que podrían quedarse y trabajar juntos. Eran amigos de Lulu, pero específicamente habían venido a buscarla, sin espacio para rechazar. Ahora, la gran duda que pasaba por la mente de nuestro chico era si realmente querían llevarse a Lulu. ¿Debo aparecer y detenerlos? ¿Tengo derecho a interferir en la decisión de Lulu? Tut Tut, acostumbrado a hacer lo que quería, preguntó si esas cuestiones eran importantes. Como un exhumano, Li Chang-hee las consideraba importantes, más que las papas de Tut Tut. Dejando de lado el asunto de las papas, la flor sarcástica descubrió algo aún más significativo para compartir. Los tres humanos habían venido de tan lejos, pero no mostraban ningún signo de elementos oscuros. Si habían estado expuestos al aire libre tanto tiempo, ¿a dónde fueron los elementos oscuros? Li Chang-in se dio cuenta de la implicación de esta afirmación, y era aterradora. Después de que los chicos terminaron de comer las papas, fuera, Nerd le preguntó a su amigo si estaba de mejor humor ahora que había comido algo, y le comentó que iba a verificar si las chicas ya estaban listas para partir. Pero King Wayne estaba siendo grosero y desagradecido. En lugar de agradecer a Lulu por las papas, las escupió, como si la comida no fuera escasa. Enfatizó que esa había sido la papa más asquerosa que había probado. Cheng Yun no estaba de acuerdo, no tuvo problemas con sus papas. Tal vez el grandullón solo estaba enfrentando problemas de ansiedad. Ahora, la mención de la palabra ansiedad no le cayó bien a King. Admitió que estaba preocupado por la seguridad de todos. Si no fuera por eso, estaría ansioso. Cerró el puño con fuerza hasta que las venas comenzaron a saltar. Estaban en un apocalipsis lleno de monstruos en cada esquina, y él solo quería salvar a todos. Con su rostro gradualmente transformándose en un Darksider irritado, preguntó con rabia, ¿me estás forzando? ¿Me estás forzando a actuar? Liu Feng, orgullosamente, presentó el dron agrícola que había tomado en la Escuela de Ciencias Animales en su unidad. Entonces, explicó que también tenía una función de rayo infrarrojo, por lo que usarlo para traernos de vuelta a la fortificación militar de defensa civil no debería ser un problema. Solo podemos seguir el camino lejos de la actividad de los Darksiders. Ella estaba hablando desde hacía un tiempo, pero se dio cuenta de que Lulu no parecía tan feliz con la idea de salir del bosque. Entonces decidió preguntar a su amiga sobre qué exactamente la preocupaba. ¿Qué en el mundo podría hacerla tan reacia a volver a la civilización? Lulu sonrió incómodamente, sin saber exactamente cómo debía responder. Anteriormente, Li Chengwim solo había dicho que esperaba descubrir la situación en el mundo exterior. Pero ¿qué debía hacer Lulu en esa situación cuando su amiga quería que se uniera al grupo de rescate de regreso a la ciudad? Temía que si partía sin despedirse de su salvador, Li Changhain se enojaría con ella por ser tan ingrata. Chang Hee-jun y Chang Wen volvieron al interior de la casa de tierra. El chico nerd preguntó si Lulu estaba ahora mentalmente preparada para salir. Pensó que ella solo tenía miedo de encontrar Darksiders afuera. Lulu afirmó que ese no era el caso. Consideró solo contarles la verdad sobre su situación, pero tenía miedo de que Liu Fengwan y los otros pensaran que estaba loca. Dentro de su mente, ya se estaba debatiendo frenéticamente. Sería mejor si Li Tenggin saliera y hiciera algo para resolver su situación actual. Solo quería que el señor propietario le dijera qué hacer. El irritado King Wen finalmente perdió la paciencia y declaró que era suficiente. Ya habían perdido el tiempo suficiente. Si Lulu no quería salir, él la ataría y la llevaría a la fuerza. De todas formas, para él,
Continuar desperdiciando aún más tiempo valioso allí era jugar con la seguridad y las vidas de todos. La indecisión de Lulu le indicaba que tanto le daba si el trío vivía o moría. Lil Feng Wan defendió a su amiga, preguntando al grandullón si su cerebro de mono finalmente se había vuelto loco. King Wei ni siquiera tenía paciencia para convencer a un amigo correctamente. Parecía que ya no era el mismo King Wen que ella conocía. No tenía base para sus locas conjeturas y solo hablaba de muerte cada vez que abría la boca. Si tenía tanto miedo de la muerte, entonces no debería haberse molestado en unirse al equipo de rescate. Liu Fenghuan estaba completamente irritada. Entonces preguntó, ¿crees que eres algún tipo de salvador que sin tu brillantez todos los demás seguramente morirán? Con base en el cambio en su expresión, parecía que la chica había dado en el clavo. Ella asumió el control de la toma de decisiones, instando a Chang Jun a continuar de acuerdo con su plan. La chica saldría a liberar el dron, mientras que el nerd aseguraría que los alrededores estuvieran seguros. Su asertividad hizo que el chico aceptara. Liu Fenghuan se volvió hacia King Wayne una última vez, instándolo a despertarse y no convertirse en una carga para el grupo. Al final, sin que nadie lo supiera, la oscuridad dentro de su sistema ya estaba ansiosa por salir. Verse obligado a confrontar sus miedos con una dura realidad solo empeoraba las cosas. El plan continuó como habían planeado. Liu Fenghuan configuró su dron para explorar las áreas cercanas de la seguridad de los cielos. Eligieron un claro decente como punto de lanzamiento. La fuerza del viento era ideal, así que podrían partir en cualquier momento. Sosteniendo el control y preparándose para ponerse la máscara, monitorear el viaje de regreso al asentamiento parecía ser fácil. Lil Fenghuan esperaba optimistamente que no hubiera Darksiders bloqueando el camino de regreso a casa. Finalmente, lanzaron el dron. Rápidamente ascendió a los cielos para documentar el camino más seguro posible que el grupo podría seguir. Las cosas iban tan bien hasta que ya no lo estaban. Un gancho maldito dirigido específicamente al dron fue lanzado al aire para aplastarlo en 1.000.000 de pedazos, lloviendo escombros sobre las personas de abajo. Liu Fenghuan retiró la máscara del monitor que había desconectado. Nadie vio esto venir. Entonces, ambos quedaron completamente sorprendidos. Girando en dirección de donde vino el gancho, avistaron la figura robusta de King Wayne emergiendo de la casa de tierra, con uno de sus brazos extendido como si fuera una cuerda, sus manos adoptando la forma de un gancho. Él repetía incesantemente que los Darksiders eran los responsables de todo aquello. El gancho y la cuerda rápidamente volvieron al alcance de su brazo, mientras delirantemente proclamaba ser el único capaz de salvarlos de los Darksiders. Para ser salvados, debían seguir sus órdenes. Lulu permanecía dentro de la casa y estaba más cerca del insano. Sin tener una visión clara de su rostro, no podía afirmar si él se había entregado completamente al lado oscuro. La oscuridad que oscurecía su rostro y el brillo centelleante en sus ojos prácticamente confirmaban eso. Pero lo extraño era que King Wayne no dejaba de afirmar que solo estaba protegiendo al grupo. Desde su perspectiva, dándose cuenta de que ya estaba perdido, Lulu trató desesperadamente de correr más allá de él por la puerta, reuniendo toda la velocidad posible. A pesar de estar consumida por el miedo, logró alejarse considerablemente del Darksider parcialmente transformado, para alertar a los demás de que él había sucumbido al lado negro de la fuerza. El hombre del gancho aún tenía algunos neuronas restantes para sentirse injustamente tratado por el hecho de que sus llamados camaradas no estaban escuchando una palabra de lo que decía. Lulu o estaba huyendo de él como si fuera un monstruo, o, actuando como un ser humano sano y normal, él gritó que todos morirían a manos de él mientras preparaba su brazo con el gancho para otro lanzamiento. Pero antes de que pudiera extender su cuerda para disparar su gancho, la casa de tierra detrás de él comenzó a agrietarse por sí sola, desmoronándose de la nada. Cuando finalmente colapsó de una sola vez, los pesados pedazos de rocas sólidas se amontonaron sobre el Darksider del gancho, mientras Lulu continuaba corriendo, volviéndose solo para ver la destrucción detrás de ella. Como siempre, después de presenciar algo terrible, el primer pensamiento de Lulu siempre era culparse por todo. Chang Jun y Liu Fenghuan estaban a salvo, ya que estaban lejos del derrumbe. Ambos estaban confundidos, ya que King Wayne nunca había tenido contacto directo con los Darksiders, ni siquiera consideraron una variable tan salvaje en su plan de escape. La niña de cabello rosa salió de su confusión para sorprender a Lulu. Desde donde estaba parada, llena de miedo, fue la única que mantuvo la calma, sabiendo que un Darksiders no era como los zombies de las películas. Además, no tenían idea de cómo esos monstruos se transformaban. También instó al nerd a comenzar a correr, a menos que creyera que podía luchar contra un Darksiders de la casa derrumbada.
El siniestro gancho de antes se forzó fuera de los escombros pesados, apuntando al grupo en fuga. Afortunadamente, Lulu decidió mirar hacia atrás en pánico, viendo el objetivo del gancho y pidiendo a Lil Fengwan que se esquivara a un lado. La niña también se giró para ver que la punta afilada de metal estaba a punto de perforar su cuerpo. Pero antes de que el gancho se acercara a ella, un trozo de tierra sólida apareció de la nada para detener el impulso aparentemente imparable del gancho. En lugar de perforar su cuerpo, fue detenido por algún truco de doblez de la tierra. Liu Fengwan miró la punta de metal, quieta, brillando con el reflejo de la luz del sol, temerosa. Si la tierra no hubiera decidido intervenir, ella habría estado acabada. La parte del gancho del arma estaba muy firmemente atrapada en la roca, pero había algún temblor ocurriendo al otro lado de la cuerda, en el lugar donde la tierra y la casa habían colapsado. Usando la flexibilidad de la cuerda elástica para volver a su longitud original, King Wen, el Darksiders, escapó del peso de los escombros, y lesionado, todavía estaba parloteando sobre cómo la culpa de todo esto era del Darksiders. Su otra mano se cerró en un puño mientras también comenzó a transformarse en un material extraño, su carne adquiriendo una propiedad diferente. King Wen continuó hablando sin parar sobre cómo el grupo lo necesitaba y que no sobrevivirían sin su ayuda. Una mano invisible detuvo su puño exagerado antes de que alcanzara a los otros sobrevivientes. Basándose solo en las dimensiones, parecía una gran disparidad, pero la mano invisible se mantuvo firme. Nuestro protagonista finalmente decidió aparecer en el momento perfecto. Su cuerpo estaba en la posición de la pared de tierra que detuvo el gancho la primera vez. Esta era la primera vez que presenciaba el proceso de un humano transformándose en un grotesco Darksiders. Debe admitir que este tal King Wen parecía ser un poco especial. El Darksiders del gancho aún era consciente de que alguien estaba impidiendo su ataque. Podía sentirlo, pero no podía ver la forma del responsable. Hasta donde King Wen sabía, aunque la presencia misteriosa parecía ser parte de la tierra, había una clara conciencia en juego. Entonces, ¿por qué un no humano estaba impidiendo? En el cerebro diluido de King Wen, solo estaba tratando de proteger al grupo. Entonces, ¿cómo podría estar equivocado? Nuestro protagonista preguntó curiosamente si esto era cierto. Si ese fuera el caso, entonces él y King Wen podrían tener algo en común. Quería saber si el antiguo King Wei aún podía mantener su propia identidad como humano, incluso después de la mutación. Él respondió, «Somos compañeros de clase, amigos, eso nunca va a cambiar». Quería tanto salvarlos, pero esto se manifestaba de una manera distorsionada. Continuaba convenciéndose de que podía salvar a todos y que esa era la única manera de hacerlo. Como criatura mutada, los instintos de nuestro protagonista decían que el tipo no estaba mintiendo, o al menos pensaba que lo que decía y hacía era la verdad absoluta. Si ese fuera el caso, ya que pudo entenderse con Lulu, ¿por qué King Wei no podría? Había una posibilidad de que la respuesta estuviera en los ojos. La señal de odio y oscuridad era evidente en los ojos de King Wei. El otro brazo de los Darksiders finalmente terminó su mutación, asumiendo la forma de múltiples cuerdas flexibles con alto grado de resistencia. Ellas rompieron fácilmente el cuerpo de tierra de Li Changin. Estas cuerdas encontraron su camino hacia el cuerpo del pobre Chang Jun. No huyeron cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, y ahora el nerd estaba pagando el precio. Li Shangwin se dio vuelta para ver el desastre causado por no haber considerado el otro brazo mutado en su defensa de tierra. La transformación se acercaba al 100%. Todos los rasgos humanos de su rostro habían desaparecido y sido reemplazados por las características monstruosas de un Darksiders. Comenzó a divagar sobre cómo sus amigos fueron infectados por el elemento oscuro y cómo debía destruir a aquellos que fueron infectados para salvarlos de una vez por todas. El chico nerd estaba en shock por la traición de su amigo cercano y aún no podía creer que King Wei se había convertido en su asesino. El pobre chico murió así, por su mejor amigo, que ahora se había transformado en un monstruo. En el instante siguiente, el cuerpo sin aliento de Chen Jun ya estaba cayendo al suelo. Liu Fengwan solo pudo gritar su nombre en desesperación, pero ya era inútil. Ya no podía escuchar nada en esta vida. Solo tenía que arrepentirse de la decisión de detenerse en este lugar maldito, pero nada podía cambiarse más ahora. Las chicas necesitaban pensar en sí mismas y huir lo más rápido posible, salvando sus vidas. A pesar de que Cheng Jun estaba muerto, el Darksiders King Wei no iba a parar.
Todo lo que tenía no era suficiente para él, y no iba a dejar que sus antiguos amigos huyeran y lo abandonaran. En su mente alterada, solo él podía protegerlos, y si ellos no querían esa protección, entonces no debían vivir. Las chicas apenas lograron llegar al acantilado, pero no fue suficiente. El ataque de los Darksiders las alcanzó allí, y escapar del golpe las hizo saltar hacia lo desconocido. El acantilado era muy alto, había decenas de metros hasta el suelo. Liu Feng y Wan, ya en vuelo, se dieron cuenta de que ese era el fin y allí morirían. Ella comenzó a culparse por ponerlas a todas en esa situación. Al fin y al cabo, fue ella quien inició la expedición para encontrar a Lulu, a pesar de que era muy peligroso y desconocido cómo los humanos se transformaban en Darksiders. Al final, llegó a la conclusión de que era su culpa, y fue por su causa que sus amigos murieron. Resignada a su casi muerte, cerró los ojos y estaba lista para confiar en el destino. Para su sorpresa, no sintió el duro impacto en el suelo. En cambio, ella y Lulu chocaron contra la pendiente que había aparecido debajo de ellas y rodaron por ella como en un tobogán infantil. Claro, Liu Fengyuan se sorprendió mucho con este giro de los acontecimientos y cometió el error crítico de girarse hacia el otro lado. Ahora, estaba arrastrando su cara y, ya en el fondo, tuvo que escupir la tierra y la arena de su boca. Ahora, su rostro tenía la paleta completa de rasguños y hematomas. Aún así, esto era 1000 veces mejor que la muerte. Liu Fengwan no podía creer su suerte. Mirando hacia atrás, se preguntaba por qué el terreno había cambiado tan repentinamente justo debajo de ellas. Aún le costaba entender cómo había sobrevivido a una caída tan grande. Lulu, apresuradamente, abrazó a su amiga y le preguntó tranquilamente si estaba bien. Sin embargo, Liu Fengwan no era alguien que necesitara ser consolada. Lo único que le interesaba ahora era saber qué demonios estaba sucediendo. Lulu estaba a punto de explicarle, aunque era bastante difícil creer en sus palabras, pero estaba segura de que no debían huir de ese lugar. Al fin y al cabo, nuestro héroe Li Tenggin definitivamente resolverá todos los problemas y las mantendrá a salvo en este mundo lleno de peligros. Mientras tanto, arriba, nuestro héroe estaba lidiando con los Darksiders. El King Wen, mutado, estaba profundamente molesto por estar separado de sus amigos y ansiaba salvarlos. Veía a su enemigo, aquel que le impedía avanzar para rescatar a las personas, y estaba decidido a eliminarlo. Nuestro héroe encontró esa lógica absurda. ¿Cómo podía alguien creer que matar a amigos los salvaría? ¿Dónde estaba la cordura en eso? Sin embargo, se equivocaba al pensar que podría negociar con él, y por eso Cheng Jun murió. Nuestro héroe fue ingenuo al pensar que aquel hombre podría mantener su humanidad tras la mutación, pero al final, el King Wen resultó ser solo un Darksiders común, sin conciencia humana, solo con instintos asesinos y murmullos sin sentido. Ese monstruo excepcionalmente peligroso podría ser eliminado sin remordimientos. Sintiendo eso, Li Tenggin se preparó para la batalla y activó su poder. El Darksiders se puso tenso y sorprendido con tantos elementos oscuros, atacó de inmediato. Con la intención de salvarlos a todos, sea cual sea el significado que él atribuyera a esas palabras, nuestro héroe intentó detener su ataque, pero el gancho simplemente destruyó su brazo y perforó su cuerpo. Nuestro protagonista se sorprendió con la fuerza del Darksider. Después de reflexionar, nuestro héroe decidió que no era que el monstruo fuera tan fuerte, sino que él mismo se había vuelto débil. En esta área montañosa, el suelo era rocoso, y aunque había movido un poco de tierra, la cantidad era insuficiente, reduciendo su fuerza, mientras que el Darksider estaba lleno de energía. Continuó con sus delirios, seguro de que solo él podría salvar a las personas y que la tierra era un monstruo. Nuestro héroe incluso sintió pena por él, ahora que era solo otro Darksider común, sin un lugar a donde ir. Aquellos expuestos al sol negro son contaminados por los elementos oscuros, y la única manera de salvarlos es matarlos, ya que los Darksiders no pueden regresar a la sociedad humana normal. Nuestro héroe, aunque un Darksider, mantuvo su mente y conciencia. Ahora, estaba decidido a mostrar misericordia a la criatura que solía ser King Wei y enterrarlo para acabar con su sufrimiento. Por supuesto, el monstruo se oponía a tal acto de misericordia y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para prolongar su sufrimiento en este mundo. Hizo girar su gancho, transformándolo en una especie de hélice para aplastar a su oponente en pedazos. Pero Li Tenggin no se quedó quieto. Preparó su propio truco usando raíces de crecimiento rápido. Esta vez, el anzuelo no logró destruir aún más sus manos. Las raíces lo detuvieron con seguridad. Por supuesto, todo tenía su precio, y nuestro héroe lamentaba el daño causado a las plantas que vivían en simbiosis con él. Sin embargo,
Lo principal ahora era lidiar con el Darksider, así que las recompensaría generosamente por su ayuda, mejorando su cuerpo terrestre con raíces. El Skin logró arrancar el brazo de la criatura, haciendo que el Darksider inmediatamente rugiera de dolor y rabia, quedando separado por un momento para recuperar el aliento. Parecía que había desistido y estaba a punto de comenzar a huir, pero eso solo parecía así. Pronto, la rabia y el odio que lo llenaban estallaron y usó su otra mano para atacar de nuevo. Lulu podía escucharse gritando detrás de él mientras subía de nuevo a la cima del acantilado. A pesar del peligro, llevaba consigo una mochila con una herramienta muy útil que arrojó apresuradamente a nuestro héroe, aconsejándole que la usara. Lee Chang-jin se giró justo a tiempo para evitar ser víctima de la cosa y rápidamente la agarró. Eran exactamente lo que necesitaba, tijeras de jardín grandes y afiladas. Lee Chang-jin decidió mejorarlas con el poder de la tierra y la flexibilidad de las plantas, combinándolas con la agudeza de las armas de metal. Para crear un arma definitiva, ahora tenía un poder en sus manos que el Darksider definitivamente no podría manejar, no importa cuánto intentara o cuánto odiara. Ahora era hora de poner a prueba esta nueva arma. El Darksider no se rendiría tan fácilmente y partió hacia el ataque. Lee Chang-jin solo sonrió, contento. Ese idiota ni siquiera se daba cuenta de que ya había perdido. Con un movimiento confiado, destruyó el segundo brazo del Darksider, esparciendo pedazos de madera en diferentes direcciones. Nuestro héroe no se detuvo ahí y partió hacia el ataque. Ahora que su oponente ya no tenía una mano, no tuvo problemas en asestar un golpe aplastante en su cabeza, haciendo que el Darksider cayera impotente al suelo, con su máscara de oscuridad toda agrietada. Con su falta de brazos, ya no pudo levantarse, y Lee Chang-jin no lo permitiría. Se erguió sobre el monstruo, colocando la punta en su garganta. El Darksider fue derrotado. Tutti Tutti apareció inmediatamente del suelo tan pronto como pasó el peligro y criticó el arma de nuestro chico. La resistencia no es mala, pero la flexibilidad es muy pobre. Sin embargo, entre sus incisivos comentarios, había un consejo útil: enterrar al Darksider en el suelo para absorber nutrientes de él, de acuerdo con la regla estándar de la naturaleza. Por supuesto, al Darksider no le gustó mucho esta perspectiva, y desesperado, gritó una vez más un montón de tonterías antes de ser enterrado en el subsuelo. Lee Chang-jin le hizo una última pregunta. ¿Por qué te volviste así? Él solo gritó una vez más que quería salvar a las personas. Esto hizo que nuestro héroe pensara que tal vez King Win había llegado a ser un Darksider no solo por su exposición al eclipse, sino por su constante paranoia que lo llevó al lado oscuro. La tierra y las raíces sobre Lee Chang-jin comenzaron a absorber al monstruo. La tierra se encargaría de él y se convertiría en un lugar seguro, garantizando que nadie más fuera asesinado por un supuesto salvador de amigos como ese. Cuando todos finalmente se calmaron y volvieron a la razón, solo quedaron dos pequeños montículos de tierra cerca del acantilado, con Liu Fengyuan mirándolos tristemente. Ella no estaba llorando, pero apenas se sostenía. Eran sus mejores amigos y habían muerto de una vez. Ahora solo tenía a Luluo, y por ella, necesitaba ser fuerte. Viendo su estado depresivo, Luluo quería consolarla y distraerla de su pérdida, presentándola a Lee Chang-jin. Pero había una pequeña cosa sobre él que nuestro héroe recordó rápidamente. Su cuerpo era difícil de ver, pero tenía una solución para ese problema. Todo lo que quedaba era descubrir si Liu Feng y Elan podían escucharlo. Él mismo quería preguntarle si estaba ofendida por su intromisión. Lee Chang-jin era muy consciente de que había arruinado todo. Si no fuera por su indecisión, Chang-jun todavía estaría vivo, y King Win habría sido neutralizado más rápido si nuestro héroe no hubiera alimentado falsas esperanzas sobre los Darkiders. Podría haber manejado esta situación mucho mejor. Sorprendentemente, Liu Feng y Elan respondieron que no pensaba eso y no lo culpaba por nada. Debía ser un idiota para inventar algo así. De hecho, cuando ella salió del refugio civil, estaba mentalmente preparada para un resultado como ese. Incluso si lo peor le sucedía a ella, no culparía a nadie más que a sí misma. Sin embargo, Lulu no se sorprendió con sus palabras, sino por el hecho de que podía escuchar las palabras de Lee Tengin. Por lo tanto, ella preguntó cómo lograba hacer eso. No sabía la respuesta a esa pregunta, pero por alguna razón, después del funeral de Chen Yun, comenzó a sentir claramente la presencia de otra persona cerca, aunque no pudiera verlo. Ahora, gracias a la imagen hecha a partir del suelo, había una especie de objeto hablante frente a ella. Era más como una muñeca de barro abandonada que había sido rota muchas veces y cubierta de barro.
Era más o menos como nuestro héroe parece desde su punto de vista. Lulu también reveló un hecho interesante sobre Lee Changin. Él mismo es un Darksider consciente que se transformó en un pedazo de tierra y tiene un amigo, una planta Darksider amigable llamada Tut Tut. Su existencia era difícil de creer, y otros sobrevivientes definitivamente se reirían al escuchar algo así, pero ahora los dos los habían visto con sus propios ojos y simplemente no podían dudar. Liu Fenghuan todavía estaba muy triste, y ni siquiera una compañía tan inusual de dos Darksiders inteligentes podría distraerla. Lulu ofreció que se quedara con ellos y viviera allí, pero ella no tenía prisa por aceptar. Necesitaba pensar y descansar, y planeaba anunciar su decisión a ellos mañana. Liu Fenghuan estaba muy cansada y pidió quedarse en su casa por una noche. Como era de esperar, Liu Fenghuan estaba impactada por la muerte de sus amigos, y Lulu estaba preocupada por ella. Estaba segura de que debía pasar tiempo con ella esa noche para tranquilizarla. Bueno, nuestro héroe no le importaba la compañía adicional, era más divertido juntos. La noche pasó rápidamente, y las chicas, exhaustas de un día estresante, se durmieron rápidamente. Sin embargo, algo estaba mal, y Lulu estaba temblando. Estaba enferma y con fiebre. Nuestro héroe, libre de la necesidad de dormir, estaba mirando al cielo y reflexionando sobre el futuro. A su lado estaba Tut Tut, que se preguntaba si el número de miembros humanos había aumentado permanentemente o solo temporalmente. Li Tengwin no sabía con certeza. Desde que el eclipse se puso, la comunicación fue cortada y el dron de reconocimiento fue destruido. En una situación así, si Liu Fenghuan era tan inteligente como decía, entonces no saldría y haría un viaje arriesgado sola. Tuti Tuti tenía una comprensión pobre del comportamiento humano, así que preguntó si conocía un lugar más seguro para vivir. Entonces, ¿por qué vino hasta él? Tales acciones parecían muy irracionales. La respuesta era simple: para salvar a su amiga. Eso era prueba de que ella era una persona muy buena, y Li Chenin quería albergar solo a personas buenas en su tierra. Para Tutut, tal explicación no aclaró nada, y se desesperó por entender sus acciones. Dijo que los pensamientos, palabras y acciones de los animales son muy difíciles de entender, a diferencia de las plantas. El amanecer del día siguiente no fue de ninguna manera calmo y sereno. Comenzó con los gritos de Liu Fenghuan, que estaba preguntando a Lulu qué había ocurrido con ella. Li Tengwin corrió con los gritos de ella para descubrir qué estaba pasando, pero Liu Fenghuan no podía explicarle nada. Lulu tenía una fiebre alta, pero su causa era desconocida. Podría haber sido cualquier cosa: una alergia, una picadura de insecto, una infección parasitaria o incluso sepsis. Lulu misma pensaba que era porque estaba muy cansada y su sistema inmunológico se había deteriorado. Además, había luchado desesperadamente por su vida en los últimos días y su espíritu estaba muy tenso. Estaba segura de que solo necesitaba dormir un poco y todo pasaría. Liu Fenghuan no iba a dejar las cosas así. Estaba muy preocupada por su amiga y dispuesta a hacer lo posible para ayudarla a mejorar. Juzgando por los síntomas, Lulu necesitaba antibióticos, pero desafortunadamente no tenían ninguno. Para conseguirlos, tendrían que regresar al refugio civil y recogerlos allí. Ese lugar no estaba lejos. Llevaría menos de un día ir y volver, y Liu Fenghuan estaba dispuesta a partir inmediatamente en esta peligrosa jornada. Pero, mientras tanto, Lulu necesitaba ser vigilada de cerca y cuidada. Ella designó estas tareas a nuestro héroe. Cuando estaba a punto de salir de su casa, Li Tenguiña la detuvo. Le recordó que no podría salir del área salvaje con seguridad sola, sin la ayuda de un dron de reconocimiento. Si él pudiera ir con ella, definitivamente la protegería, pero, desafortunadamente, su rango de movimiento estaba limitado a esta área de tierra, y cuando saliera de ella, sería muy lento. Liu Fenghuan simplemente no podría durar tanto tiempo. Las dificultades y los peligros en el camino no la detuvieron. Estaba dispuesta a correr el riesgo y seguir sola. No veía sentido en vivir en un mundo sin sus amigos, por eso estaba dispuesta a arriesgar absolutamente todo para salvar Lulu. Viendo su determinación, nuestro héroe decidió no quedarse fuera y ayudar. En el momento siguiente, se arrancó su ojo. Un acto tan repentino chocó a Liu Fenghuan, porque no tenía idea de por qué lo había hecho. Pero, para ser honesto, Li Shangin ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Aún así, todo lo que quería era probar sus intuiciones. Con todo su poder, lanzó su ojo hacia el cielo. Como no sabía mucho sobre su nuevo cuerpo, tuvo que verificar todo por su cuenta. Extrañamente,
Su teoría fue confirmada. El pedazo de tierra separado de su cuerpo realmente podía continuar teniendo parte de su visión sobre las cosas, pero solo podía durar poco tiempo. Solo unos segundos después, su ojo se convirtió en un pedazo de tierra que ya no tenía nada que ver con él. Pero Tut Tut sabía cómo incluso esa limitación podría ser superada y comentó: puedes aumentar la duración, pero necesitarás usar el elemento oscuro. Tut Tut, siguiendo un principio similar a su movimiento animal, podía separarse del suelo gracias a los elementos oscuros. En este caso, nuestro héroe se preguntó cuántos elementos oscuros serían necesarios para separar un pedazo de tierra de sí mismo durante 24 horas y aún mantener la misma percepción durante ese tiempo. Ciertamente no sería una cantidad pequeña. Tut Tut intentó calcular aproximadamente y se sorprendió cuando se dio cuenta de cuánto sería necesario. Pero, al mirar hacia la casa donde Lulú estaba acostada, enferma, sufriendo de fiebre, Tut Tut se atrevió a preguntar si algún día también se enfermaría y si estarían dispuestos a gastar recursos para salvarlo. Li Shangyin le aseguró que, por supuesto, haría su mejor esfuerzo. Sería natural, después de todo, ahora eran un grupo simbiótico juntos y debían cuidarse unos a otros. Gradualmente, Tut Tut entendió y comenzó a acumular elementos oscuros. Sus raíces se liberaron y ahora estaba listo para ayudar a sus amigos. Subió más alto, específicamente para reunir más energía y transmitirla. Li Tengwin quedó impactado por la transformación tan rápida. Esta pequeña flor parecía bastante inofensiva para él antes, pero Tut Tut no perdió tiempo y comenzó a llenar la tierra de nuestro héroe con energía oscura, absorbida del sol y de la tierra. Esa cantidad debería ser suficiente para que Li Shangyin pudiese separar un pedazo de tierra de su cuerpo principal y aún mantener su percepción durante un periodo completo de 24 horas. El sonido de la energía llenando su cuerpo era similar al sonido de producción de recursos en algún juego. Li Shangyin se sorprendió de que Tut Tut supiera tanto y se preguntó para qué otros fines podría usarse la energía oscura. Tut Tut realmente la estaba usando para volverse más inteligente. Pero en realidad, él solo estaba aprendiendo, observando a nuestro héroe. Y ahora, por ejemplo, se dio cuenta de lo que el concepto de grupos y amigos significaba para las personas. Luego, estaba apresurando al Li Tengwin a ir más rápido, sin perder tiempo precioso. Tut Tut había invertido mucha energía y no quería que se desperdiciara. Tenían que actuar rápidamente, pero quién sabe qué obstáculos y peligros les esperaban en el camino. Liu Fengyuan caminaba por el bosque y lanzaba un trozo de tierra hacia arriba. El ojo de Li Chengyin observaba la región a su alrededor. Él llegaba a donde había Darksiders e indicaba a Liu Fengyuan el camino seguro. Él mismo, con su cuerpo principal, recuperaba su ojo. Chengyin preguntó si ella realmente conseguiría obtener antibióticos. Solo los poderosos deberían poseer la distribución de recursos ahora. Ella le dijo que no se preocupara. Su hermano, Liu Fengqin, estaba a cargo de la gestión de medicamentos. Ella mostró una foto que se tomó con su hermano, un joven de cabello blanco y ojos rojos vistiendo traje. Él sería capaz de ayudar, sin embargo, Liu Fengyuan mostró una mirada melancólica al pensar en lo peor. Antes de que Chengyin preguntara qué sentía ella mostró que se habían aproximado a la carretera. Subiendo a la pista, avisó que solo necesitaban seguir por algunos kilómetros. Sin embargo, tan pronto como miró hacia la ciudad, Liu Fengyuan vio llamas subir a los cielos. Preocupada, se preguntó si había sucedido algo en el centro de defensa. Chengyin se acercó, pidiéndole que se calmara. En medio de la distracción, un outsider de piedra llameante se aproximó rápidamente a Liu Fengyuan. Aprovechó el descuido para atacarla. En ese instante, Liu Fengyuan se movió. Lo atacó con algo que guardaba bajo su abrigo. La joven sacó una palanca, y Li Chengyin se quedó confundido al verla. La joven declaró con confianza: «Pareces débil, Chengyin. Mientras no encontremos a ningún outsider poderoso, yo también puedo derrotarlos». Vio la expresión de sorpresa en él y bramó: «¿Crees que soy débil?». Mientras los dos conversaban, más Darksiders de aquel tipo comenzaron a surgir. La joven se dio cuenta de que no podría enfrentarlos a todos y le ordenó a Li Chengyin que pensara en algo. Al mirar hacia atrás, vio que el chico de lodo había desaparecido. Decenas de Darksiders persiguieron a Liu Fengyuan, quien intentaba huir desesperadamente. De repente, trozos de piedra se elevaron, haciéndolos tropezar. La tierra que surgió sobre la carretera hizo que los Darksiders cayeran unos sobre otros. Li Chengyin salió de la tierra, comentando cómo los Darksiders no miraban por dónde caminaban. La pareja entonces se acercó a los monstruos, Liu Fengyuan levantando la palanca mientras Li Chengyin alzaba una piedra.
Sus miradas eran maliciosas, listos para hacer que los Darksiders nunca más se levantaran. En la ciudad, los Darksiders del mismo tipo caminaban por las calles. Li Chengyin y Liu Fengyuan se escabulleron hacia un edificio. Liu Fengyuan reveló que no había Darksiders en aquella región cuando dejó la ciudad. El fuego debía haberlos atraído. El protagonista preguntó si conseguirían encontrar antídotos si el centro de defensa hubiera caído. Bajando las escaleras hacia el piso subterráneo, Liu Fengyuan reveló que había un escondite cercano que pocas personas conocían. Ella no pretendía rendirse. Li Chengyin comentó que ella debía ser una persona fuerte y exitosa gracias a sus actitudes. Liu Fengyuan desvió la mirada melancólicamente, deseando que eso fuera verdad. La dupla no encontró rastros de Darksiders en el edificio. De repente, alguien surgió por detrás de Li Chengyin. La figura lo atacó, haciendo que trozos de piedra cayeran de su cuerpo. Era el hermano de Liu Fengyuan quien lo atacaba bramando. ¡Perece, monstruo asqueroso! Liu Fengyuan desesperadamente le ordenó que se detuviera. Liu Fengqin, al verla, se sorprendió y apresuradamente le preguntó si estaba bien. Li Chengyin se levantó, recogiendo sus partes, y respondió por la chica. Ella está bien, pero yo no. Liu Fengyuan se interpuso entre los dos, alejándolos, explicando que Li Chengyin no los atacaría. Liu Fengqin, aún así, estaba preocupado, pero aceptó las palabras de su hermana. Al ver la personalidad tímida del médico, el protagonista logró percibir que él era diferente a su hermana. Liu Fengqin reveló: se habían equivocado al pensar que el desastre fue causado por un virus. Tan pronto como alguien era quemado por un Darksider, también se transformaba. Liu Fengqin apenas había logrado escapar, y lo único que poseía con él era su comunicador. Muchos recursos y algunas personas estaban atrapados tras la puerta de aislamiento en las profundidades del edificio. El protagonista preguntó si los recursos estaban todos en aquel lugar. Si querían llegar al depósito, tendrían que pasar por los Darksiders que estaban en el área subterránea. Mientras tanto, Luluo continuaba sufriendo de fiebre. Se despertó y podía ver, en sus ojos, chispas de energía oscura. Su condición parecía empeorar. No podía quedarse allí. Buscó a Li Chengyin y a Dudu, queriendo que todos escaparan. Dudu, en ese momento, estaba bajo el eclipse, aprovechando el día soleado. La planta podía sentir que la conciencia de Li Chengyin se había separado de su cuerpo principal, pero aquella tierra aún poseía sus habilidades. Él seguía recibiendo y enviando poder del elemento sombrío. Mientras Dudu hablaba sola, alguien se aproximó por detrás de ella. Un líquido verde fue arrojado encima de la flor. Luluo forzó una sonrisa, avisando que aquello era un fluido con nutrientes. Dudu le recordó a la joven que estaba enferma. De acuerdo con la experiencia humana, necesitaba preservar estamina para luchar contra la enfermedad. Luluo asintió. Lo sé, solo me desperté para comer e ir al baño, y tú también necesitas nutrientes. Luluo entonces volvió al refugio. Dudu la observó por un tiempo, en silencio. La planta quería entender la perspectiva de la visión de Luluo y se preguntó si lo entendería si poseyera un cerebro. Mientras tanto, los hermanos Liu caminaban por el edificio que servía como refugio, vistiendo los últimos 2 trajes de protección respiratoria. Liu Fengyuan creía que, incluso con un arma sin mucho poder, derrotar a un Darksider a la vez no sería un problema. Li Chengyin apareció por fuera de la ventana y les ordenó seguir el plan. Él iría primero, y ellos deberían seguirlo cuando escucharan un gran estruendo. Al ver a Li Chengyin asumir un color de barro, Liu Fengyuan soltó una carcajada, preguntando por qué había cambiado de color. Él le ordenó que no se riera. Su objetivo era obtener la medicina, y les recordó que no tenía obligación de salvar a nadie más que a ellos dos. Hablando estrictamente, Li Chengyin todavía era un Darksider. No cambiaría sus planes en el último minuto por alguna falsa moral. Liu Fengqin estuvo de acuerdo, afirmando que se responsabilizarían de sí mismos. Li Chengyin entonces se preparó para moverse a través de los conductos de ventilación, llevando una manguera de agua con él. Presionando la entrada de un conducto, volvió su cuerpo blando, pasando por las rendijas. Pronto, logró entrar. Liu Fengyuan preguntó si su hermano realmente iría con ella. Liu Fengqin le ordenó a su hermana que fuera obediente. Ella podría dudar por ser la menor, pero, como hermano mayor, él no tendría miedo. Liu Fengyuan chasqueó la lengua, irritada, cuando su hermano la contradijo. Dentro del estacionamiento, los Darksiders caminaban por todos lados. Escucharon un ruido en los conductos de ventilación. Li Chengyin rompió la entrada del conducto, saltando sobre ellos. Los Darksiders comenzaron a reunirse. Una gran cantidad de tierra comenzó a moverse, lanzándolos por el aire. La arena se tragó a los Darksiders, ahogándolos. Con la mitad del cuerpo transformado en tierra y la otra en forma humana, Li Chengyin se preparó para enfrentarlos.
Li Chengyin vio que su cuerpo no podía absorber mucha agua. Usar un método de extinción de incendios para lidiar con los Darksiders no era muy confiable. Sin embargo, terminó preguntando, ¿y si hacemos lo opuesto y arrojamos aceite al fuego? Aquella era una manguera de aceite. Tan pronto como el líquido cayó sobre los Darksiders, las llamas en sus cuerpos crecieron y los envolvieron. Li Chengyin ya había notado que los Darksiders todavía tenían partes humanas en sus cuerpos. Contra llamas verdaderas, aunque fueran partes de fuego, no sobrevivirían. Con el nivel de oxígeno cayendo, el instinto de supervivencia al intentar respirar también surgía en los Darksiders sin inteligencia. Li Chengyin terminó viendo a un gran Darksider que no se veía afectado por su plan. El ser, que parecía un gigante, avanzó contra Li Chengyin, hablando realmente la lengua humana. «Te voy a castigar». En ese momento, un coche grande apareció e impactó al Darksider, destruyéndolo en pequeños trozos de piedra. El coche derrapó, deteniéndose de forma segura. Li Chengyin se acercó, comentando que nunca esperó que el plan saliera tan bien. Como el coche estaba destruido, preguntó si el automóvil era caro. Liu Fengqin sonrió, afirmando que era lo suficientemente rico como para comprar coches nuevos. Li Chengyin subió al vehículo. La segunda fase del plan era sellar el área donde estaban los supervivientes y defenderlos. Liu Fengyuan tenía un mapa para verificar la ruta. De repente, Liu Fengqin recibió una llamada en el comunicador. «Fengqin, ¿me oyes? Escuché una gran conmoción afuera. Ven a salvarnos, rápido». Liu Fengqin asintió. Ya estaba en camino. El coche aceleró, lanzando Darksiders por el aire en el camino. Liu Fengqin comentó que las personas que mencionó, que no lograron escapar, estaban defendiendo el lugar donde se encontraban. Li Chengyin no vio muchos monstruos y se preguntó si la gente ya habría huido. Liu Fengqin creía que todavía quedaba gente atrás. Pronto, llegaron a un búnker. El portón estaba inesperadamente abierto. Bajando del coche, Liu Fengqin corrió apresuradamente. En el interior, había un gran silencio. Había un joven sentado en el suelo, pidiendo desesperadamente que su pie dejara de arder. Se estaba transformando. Liu Fengqin preguntó dónde estaban los otros. El joven murmuraba, «Quemados, quemados, todos quemados». La desesperación surgió en su mirada. «No quiero convertirme en uno de ellos». Li Chengyin tiró de los dos hermanos hacia atrás y los salvó de las llamas que explotaron alrededor del Darksider. El joven gritaba, pidiendo que apagaran el fuego. Liu Fengyuan vio al joven y recordó a Qin Wen. Li Chengyin no tardó en actuar esta vez. Al mover su brazo, creó una ola de arena que se tragó al joven transformado. El fuego se extinguió y el Darksider fue enterrado. El protagonista terminó dándose cuenta de que tales Darksiders se usaban a sí mismos como combustible, coexistiendo con las llamas. Para analizar un poco más, se acercó, pero el Darksider todavía estaba vivo y lo agarró por la muñeca. El joven continuaba murmurando, no quiero convertirme en uno de ellos». Al final, pronunció una palabra de agradecimiento, y sus palabras cesaron, al igual que las llamas. Liu Fengyuan vio al joven dejar de moverse. El protagonista le preguntó a Liu Fengqin qué estaba pasando y dónde estaban los recursos mencionados. Liu Fengqin no lograba entenderlo. Su tía lo había contactado claramente minutos antes, pidiendo ayuda. Li Chengyin frunció el ceño, cuestionando qué estaban ocultando. Liu Fengyuan le respondió, la tía los había adoptado cuando eran niños. Ella estaba escondida allí cuando ocurrió el eclipse. Liu Fengqin avisó que la contactaría de inmediato. Usando el comunicador, se puso en contacto con la tía. Al otro lado, ella avisó que había escuchado ruidos y preguntó si estaban en el mismo piso. Dijo que alguien había comenzado a transformarse, por lo que habían tomado los recursos y escapado. Instruyó, sigan la carretera. Al final habrá un montón de coches reunidos. Vamos hacia allá. Ningún Darksider nos ha descubierto todavía. Vengan rápido. Liu Fengqin avisó que irían de inmediato. Sin embargo, antes de que saliera, Li Chengyin lo detuvo. Advirtió, el lugar que mencionó tu tía es un callejón sin salida. No hay ninguna brecha para que yo perfore y escape también. Además, su voz es demasiado calmada. Es tan calmada que no parece tener miedo. Liu Fengqin afirmó que su tía siempre había sido así. Cuando sus padres dejaron este mundo, ella los crió y los trató como si fueran sus propios hijos. Sin ella, él no habría encontrado ese trabajo que todos envidiaban. Liu Fengyuan se mordió los labios ligeramente, como si quisiera decir algo, pero la máscara lo ocultó. Li Chengyin preguntó qué pensaba ella. Al ver que Li Chengyin la llamaba solo Fengyuan, Liu Fengyuan le apretó la mejilla. ¿Cuándo nos volvimos tan cercanos,
Li Chengyin no sentía ningún dolor al estar hecho de tierra. Como la tía y los otros se habían llevado los recursos, Liu Fengyuan comentó que no tenían otra opción más que seguirlos. Su voz, sin embargo, parecía lógica como antes, así que no debería estar en la misma situación que Qin Wen. Se quitó el equipo de respiración y se prepararon para el viaje. Al final de la carretera, encontraron el depósito con varios coches. Antes de que Liu Fengqin empezara a gritar llamando a su tía, Li Chengyin lo detuvo, afirmando que primero debían mirar más de cerca. Liu Fengyuan, al observar el lugar, vio que allí podrían esconderse muchas personas, y no había el hedor de los Darksiders. Mientras miraba los coches, Li Chengyin preguntó si Liu Fengyuan podía detectar a los Darksiders por el olor. Ella creyó que era algún tipo de intuición. De repente, Liu Fengqin vio a alguien. Había una persona detrás de un coche. Como se parecía a su tía, se acercó. La mujer detrás del coche lo vio. «Oh, Fengqin, qué bien». Fengqin miró a su hermana y a Li Chengyin, mostrando que su tía estaba bien y no iba a herirlos. En ese instante, Li Chengyin gritó, ordenándole que retrocediera. Fue al mirar a la tía cuando él abrió mucho los ojos. La mitad de su rostro se había transformado en el de un Darksider. La tía de Fengqin sonreía etéreamente. «Finalmente has vuelto a mi lado. Bienvenido a casa». Confundido, Liu Fengqin preguntó si la mujer era realmente su tía. La mujer asintió, feliz de encontrarlo de nuevo. Detrás de ella, que permanecía tranquila al verlo, surgieron decenas, o quizás cientos de Darksiders. El protagonista, desde su mano, sacó una tijera gigante. Saltó sobre la tía de Fengqin, ordenándoles que retrocedieran. La tijera fue fortalecida con el poder de Li Chengyin, pero fue bloqueada por los Darksiders de fuego. La mujer se enfureció. «¿De dónde salió este mocoso? Debe ser alguien de la maldita empresa de los Fengyuan. Ya le dije que se quedara en casa estudiando, que no saliera de día a jugar. No escucha, no escucha». La furia y el descontrol surgieron. Las llamas crecieron en el cuerpo de la tía de Liu Fengqin. Creó una bola de fuego, lanzándola contra Li Chengyin. El ataque cayó sobre el protagonista. Su cuerpo de lodo se inflamó. Liu Fengyuan le gritó preocupada. Al protagonista no le importó y bramó, cuestionando si la mujer había hecho aquello con las otras personas también. La tía de Fengqin no escuchó y ordenó a sus subordinados atacar al chico. En segundos, Li Chengyin desapareció, siendo transformado en trozos de lodo caídos por todos lados. Solo quedó la cabeza de Li Chengyin. Su conciencia seguía activa. Al haber sido quemado, el suelo de su cuerpo había perdido su viscosidad. Era como si sus músculos estuvieran fatigados. Al no poder reformar su cuerpo, Li Chengyin se vio en una situación difícil. La tía de Fengqin creyó que había eliminado al joven. Entonces le hizo una señal a Fengqin, ordenándole que se sentara para hablar. Se reunieron en el área donde estaban los coches. La mujer se sentó junto a Fengyuan y Fengqin, rodeados por los Darksiders. Preguntó si el viaje de vuelta había sido difícil. Tomando 2 botellas de agua, les ordenó beber. Los Darksiders, controlados por ella, parecían repetir sus palabras. «Beban, beban, beban». Fengqin reconoció el agua como parte de los paquetes de recursos. Debían estar en posesión de su tía. Fengyuan intentaba entender en qué situación estaban. Su tía se había vuelto loca unos minutos antes, pero ahora volvía a estar pacífica. Liu Fengyuan se preguntaba por qué estaba cara a cara con un Darksider de forma tan pacífica. Sentía que se había convertido en la Fengyuan de antes, alguien que no le gustaba. La tía de los jóvenes preguntó por qué parecían nerviosos. Les ordenó quedarse en casa. Sería la mejor opción. Fengyuan no pudo hacer nada más que sonreír. Su tía advirtió, cuanto más anormal fuera la situación, más deberían escucharla. Sonrió, recordándoles que, cuando sus padres se los confiaron, ella había jurado que cuidaría de ellos. Liu Fengyuan se sintió frustrada y apretó la mano con irritación. En ese momento, notó que había algo de suciedad en su brazo. La tierra que manchaba su ropa formaba una frase, «Mira a la derecha». En el suelo había un texto más grande, «Tu tía es igual a Qin Wen». Todavía queda en ella un apego persistente. Una nueva frase surgió a continuación. «Eres un pariente cercano. ¿Puedes encontrar una oportunidad para escapar?» En ese momento, la tía de Fengyuan se acercó a ella, asustándola con un grito. «¿Hacia dónde estás mirando?». Cuestionaba qué estaba haciendo la chica, mientras la criticaba. La tía ordenó a la joven que mirara a su hermano. Él se estaba relajando tras conseguir un buen empleo con un gran salario. En cambio, Fengyuan había cambiado su aspiración sin informarle. La tía de Fengyuan miró al suelo y vio una bola de lodo. Ordenó a uno de sus subordinados que la recogiera. La mujer no notó que aquello era la cabeza de Li Chengyin, que intentaba no hacer movimientos bruscos. Entonces la tiró al suelo y volvió a gritarle a su sobrina. La tía de Fengyuan la agarró por la muñeca, tirando de ella. «No intento lastimarte, lo hago por tu bien».
La chica sintió que la muñeca le dolía y le ordenó a su tía que la soltara. La expresión de la mujer se volvía más sombría, su lado Darksider tomando el control de sus acciones. Bramó: esta vez te haré escuchar. En este nuevo mundo vamos a establecer una gran familia nueva. Al ver a su tía tratar a esos monstruos como familia, Feng Yuan recordó el pasado. La tía nunca la dejó jugar y siempre la abrumaba con innumerables estudios innecesarios. Incluso cuando la chica encontró un hobby, la escalada, su tía la maldecía. Ahora, sin salida, Liu Fengyuan no pudo contener sus sentimientos. Una llama sombría brotó del cuerpo de la chica, alejando a la tía. Li Chenyin reconoció el elemento oscuridad en aquella llama. Parte del rostro de Feng Yuan mostró la apariencia de un Darksider. Su voz, sombría como la de uno de ellos. ¿Estás intentando controlarme por mi propio bien? Cuando estaba creciendo, nunca me preguntaste si necesitaba algo así. La tía de Feng Yuan la miró, sorprendida. No regañó a la joven, sino que la sujetó por los hombros, dando gracias. Esto es genial. Esto es la prueba de que te has unido a nuestra nueva familia. Liu Fengyuan no reaccionó. El toque de su tía hacía que la oscuridad se extendiera por su rostro. Li Chengyin gritó el nombre de la joven, quien despertó de su trance. En ese momento, un cuerpo hecho de lodo comenzó a reconstruirse. La voz firme de Li Chengyin resonó. Lo que quiero salvar no es solo a Lu Luo, sino también mis antiguos sentimientos como ser humano. De lo contrario, no habría dejado aquel pedazo de tierra enorme y venido hasta aquí. El cuerpo de Li Chengyin ni siquiera se había reformado por completo cuando pronunció tales palabras. El joven tenía un plan, un deseo. Si vivía junto a un grupo de humanos normales, sería capaz de recordar que aún era humano. Tan pronto como su cuerpo se reconstruyó lo suficiente para luchar, avanzó contra la tía Darksider bramando. No permitiré que aquellos que me importan se conviertan en cuerpos errantes como estos Darksiders. La tía de Fengyuan extendió la mano y, sin dificultad, creó una llamarada. El cuerpo de Li Chengyin se rompió una vez más, en trozos de piedra aún más pequeños. La mirada de Li Chengyin se debilitó, pero aún pidió: Liu Fengyuan, no olvides que eres una humana fuerte. Los trozos de piedra cayeron al suelo, sin mostrar signos de vida. La joven, que estaba al borde de la transformación, se vio impactada por aquello. Incluso Liu Fengqin se levantó, intentando hablar con su tía. La mujer miró a su sobrina. Feng Yuan, aunque el mundo ha pasado por grandes cambios, las leyes de los humanos siguen siendo las mismas. Caminó en dirección a la joven, aplastando los pequeños trozos de lodo endurecido. Ser un individuo excelente, esa es la verdad suprema de la vida. Convertirse en alguien admirado, respetado y adorado, para ser la líder de todos, un modelo de influencia. Necesitas dejar de correr sin control, deja de rebelarte. Con la mano extendida, la tía de Liu Fengyuan creó llamas que alcanzaron a la chica. Por todo el cuerpo de Fengyuan, marcas de los Darksiders de fuego comenzaron a surgir. Los propios Darksiders de llamas extendieron sus manos para agarrarla, para evitar que se volviera contra las palabras de su creadora. Liu Fengyuan cayó en un mundo gris. Sentía como si se estuviera hundiendo en un vacío infinito. Las palabras de su tía resonaron en su mente. Obtendrás la gloria que te pertenece. Los Darksiders la levantaban en el aire, repitiendo las palabras gloria, gloria, gloria. Aplaudían, siguiendo las acciones de la tía de Liu Fengyuan, quien sonreía. Cree en tu tía, definitivamente tengo razón. La chica salió de aquel mundo gris, asintiendo. Sí, tienes razón. Si no fuera por ti, mi hermano no se habría convertido en un individuo excelente a los ojos de todos. Si yo también camino por el sendero que creaste para mí, entonces es improbable que salga mal. De repente, las sombras de la transformación Darksider desaparecieron. La chica sonrió levemente declarando: pero yo también tengo razón. Quiero correr por el bosque, quiero volar por los cielos, durante este breve momento al final de mi vida normal. De repente, las piernas de Liu Fengyuan se volvieron etéreas con el viento. Giraban como pequeños huracanes de aire. Cada miembro de su cuerpo se transformó. Liu Fengyuan comprendió una cosa. Si no había espacio para la discusión entre lo correcto y lo incorrecto, entonces ninguno de los dos tenía significado. En el rostro de la chica, la sombra de los Darksiders surgió una vez más. Aparecieron marcas por su cuerpo. Los brazos y piernas de la joven se rehicieron, volviéndose oscuros como el breu. Había ganado el poder para decidir su destino. En el suelo, un pequeño ojo lograba ver a Liu Fengyuan y cómo había mutado su cuerpo para transformarse en viento. La tía de Fengyuan, incrédula, preguntó qué estaba diciendo.
furiosa, envió a sus subordinados a atacar. Darksiders, elemento sombrío y el poder de la mutación. La joven entendía tales cosas ahora. Extendió la mano y usó su nuevo poder. Al hacer un gesto hacia abajo, hizo que los Darksiders cayeran, mientras ella se elevaba en el aire. La poderosa ventolera forzó a la tía de la chica a protegerse. Liu Fengyuan hizo un gesto hacia arriba, creando un tornado de viento. Incluso Li Chengjin fue tragado por aquella fuerza. Sintió que el poder del elemento sombrío comenzaba a reunirse. Después de que su cuerpo fuera llevado por el viento, se enfrió, y la debilidad que sentía tras ser quemado por las llamas desapareció. Li Chengjin se acercó a Fengyuan, preguntando si mantenía su racionalidad. Ella asintió, y ahora, finalmente, logró ver claramente la forma humana de Li Chengjin. Pareces aún más cobarde comparado con la imagen borrosa que podía ver antes. Li Chengjin sonrió ante la provocación. Él también usó su poder Darksider, bromeando. Un Darksider corrompido no sería capaz de imitar tu personalidad. Estoy aliviado, Liu Fengyuan. La tía de la joven, sin embargo, no podía sentir lo mismo. Inflamó su poder nuevamente, bramando. No puedes volverte como estos malditos. Li Chengjin se sacudió el polvo de los hombros, pidiendo la ayuda de Liu Fengyuan para contener las llamas de su tía. Una gran pared de piedra fue creada por el joven, bloqueando las llamas lanzadas contra ellos. En la pared de piedra se crearon varios agujeros. Liu Fengyuan apuntó a través de ellos y usó una explosión de viento. El viento pasó por las aberturas, dispersando las llamas, que se hicieron aún más grandes, pero envolvieron a la tía de la joven. La mujer intentó contener las llamas, pero era demasiado tarde. Li Chengjin había aprendido antes que tales Darksiders usaban sus propios cuerpos como combustible para las llamas mutantes. Liu Fengyuan no quería ver a su tía sufrir, quería terminar pronto con aquel desastre. El protagonista entonces le ordenó usar aquello que le había enseñado anteriormente, el método para exterminar completamente a un Darksider. Los dos apretaron sus propias manos, preparando un puñetazo. Juntos, apuntaron al rostro. El golpe alcanzó el objetivo, impactando a la Darksider de las llamas con la fuerza combinada del viento y la tierra. El ataque en conjunto lanzó a la tía de Liu Fengyuan contra el suelo, destruyendo la carretera de concreto. La Darksider temblaba, sin entender por qué Liu Fengyuan se había vuelto contra ella. Extendió la mano hacia Feng Qin. Tú puedes entenderme, ¿no es así? Ya que eres mi obra maestra. Se arrastró en dirección al hermano de Fengyuan. Yo soy quien te dio una vida perfecta. Tú eres la prueba de que tengo razón. Extendiendo la mano hacia Feng Qin, lo llamó. Soy tu tía, ¿verdad? Ven conmigo. Somos una familia. Feng Qin se atemorizó, retrocediendo lentamente. Fengyuan se acercó a su hermano. No la escuches. Ella no es la tía. Le advirtió a Feng Qin que la tía que conocían ya se había convertido en un Darksider que no poseía ninguna empatía. Sus palabras estaban vacías. Feng Qin abrió mucho los ojos y, sin comprender la situación, le preguntó a su hermana, ¿pero y tú, Fengyuan? Las apariencias tuya y de Li Chengjin no parecen diferentes comparadas con la de la tía. Liu Fengyuan se quedó en silencio. Llorando, Feng Qin se llevó las manos al rostro. Era verdad que su tía los había cuidado durante los últimos 20 años. No podía abandonarla. Iría en contra de su conciencia dejarla atrás. Fengyuan se indignó con su hermano, pero fue detenida por Chengjin. Li Chengjin ya había visto la capacidad de aquella mujer para transformar a otros en Darksiders de bajo nivel. Habiendo visto la mutación ocurrir, aquello era definitivamente el elemento sombrío actuando. El protagonista se preguntó por qué la mujer había hecho aquello. Terminó pensando en una posibilidad. Feng Qin y Fengyuan habían sido infectados por el elemento primario. Como aquella mujer podía transformar a personas normales en Darksiders, Li Chengjin se preguntó si él podría hacer lo mismo. En medio de la vacilación de Feng Qin, su tía lo agarró por la pierna. Sabía que me entenderías. Al menos a ti se te puede persuadir. Estoy realmente agradecida. En ese instante, Li Chengjin ocultó los rastros sombríos del elemento y pronunció: Liu Fengqin, tú no eres ese tipo de persona. El verdadero tú no es alguien que solo obedece y escucha órdenes. Feng Qin cuestionó a qué se refería. El protagonista señaló el coche de Feng Qin. Su precio ya lo delataba. El modelo del coche, la manera de conducir, la decisión al avanzar contra los Darksiders. Nada de eso correspondía al temperamento de un oficinista. Extendiendo la mano hacia Feng Qin, Li Chengjin reveló partículas del elemento sombrío. ¿No quieres romper estas ataduras? Creo que ha llegado el momento. Un leve rastro de exposición al elemento sombrío surgió debajo del ojo de Feng Qin. Se quitó su bata blanca y cubrió a su tía con ella. Sombríamente le aconsejó: si continúas ardiendo, te destruirás.
necesitas cuidar de ti misma. La mujer se asustó ante las palabras decididas de Feng Qin. Él miró hacia uno de los coches y vio cajas a través de la ventana. Necesitaban recursos y los había encontrado. Feng Qin avisó: no nos lo llevaremos todo. Probablemente necesites una fuente de combustible para seguir viva, ¿verdad? La tía de Feng Qin intentó extender la mano para alcanzarlo, pero no pudo. Alejándose, él le avisó que la visitaría de nuevo, pero que, mientras tanto, cuidaría de Feng Yuan en otro lugar. La tía de Feng Qin gritó su nombre una vez más, pero no le impidió irse. Los Darksiders en la carretera eran lanzados por el aire cuando el coche rojo pasaba. La mirada de Liu Fengqin mostraba su decisión. Liu Fengyuan caminaba por la carretera con Li Chengyin. Ella no estaba preocupada por su tía, ya que habían logrado restringirla, pero quería saber si su hermano estaría bien. El protagonista reveló que había imitado el método que su tía usaba para provocar la ignición en las personas. No esperaba que el prejuicio que transmitía Liu Fengqin se sobrepusiera a sus propias emociones. Imponerle mis pensamientos no es algo bueno. Si no me perdona en el futuro, asumiré la responsabilidad por ello. Conversaban mientras seguían al coche rojo, volando con la ayuda del poder de viento de Feng Yuan. Mientras el sol, escondido por el eclipse, se acercaba al horizonte, llegaron al bosque. Li Chengyin dejó de lado cualquier preocupación, enfocándose en Luluo. Se le dio la medicina a Luluo. Liu Fengqin era quien la medicaba. El protagonista preguntó si ella estaba bien, y Liu Fengqin comprobó su temperatura. Informó que su salud física era realmente buena. Debería ser capaz de recuperarse rápidamente tras tomar los antibióticos. Incluso en el peor de los casos, todavía tendría una probabilidad muy alta de sobrevivir. Li Chengyin recordó cómo Luluo confiaba en que él le brindaría seguridad y habló con decisión en su voz. No quiero que corra el más mínimo riesgo, de ninguna manera. De repente, Liu Fengyuan entró en el refugio. Li Chengyin, ven a ver algo, urgente. Lo llevó hasta el área exterior, donde las raíces se pudrían. En el centro de ellas estaba Dudu, con su cuerpo marchitándose. Corrieron hacia Dudu, que había perdido su color vívido. Chengyin preguntó qué había sucedido. Dudu no lo miró, pidiéndole: no hagas un escándalo, Li Chengyin. Nadie causó esto. Es solo el resultado de las leyes de la naturaleza. Preocupado, Chengyin preguntó si aquello estaba ocurriendo porque él había usado demasiado del elemento sombrío de Dudu. Quería traer nutrientes para la planta, pero Dudu, impotente, avisó que era demasiado tarde. El sol ya se estaba poniendo. Los pétalos debilitados daban la impresión de que caerían en cualquier momento. Dudu débilmente comentó: este es el ciclo de la vida. Poder pensar tan profundamente sobre una planta es una experiencia mágica. Dudu entonces pidió: lo que nos debes a mí y a Luluo en mi próxima vida, recuerda pagarlo. Dudu se secó por completo y fue llevado por el viento, transformándose en polvo. Al día siguiente, Luluo se despertó una vez más y se desperezó. Salió del refugio, deseando buenos días a todos. Liu Fengyuan se quedó preocupada por su amiga. Confiada, Luluo mostró que ahora estaba sana. Acercándose a Liu Fengyuan, Luluo comentó: en realidad, tú eres quien no parece estar bien. ¿Es por mi culpa? Nerviosamente, la joven afirmó estar bien. Ocultó el hecho de que aún no estaba acostumbrada al elemento sombrío. Luluo miró a su alrededor y saludó a Liu Fengqin, a quien solo había visto por fotos. Luego buscó a Li Chengyin. En lo alto de una montaña, Chengyin se sentaba en silencio frente a la fosa donde enterró a Dudu. Murmuraba: soy un trozo de tierra. El ciclo de la vida es común. Soy un humano, y no puedo permanecer impasible frente a la desesperación. ¿Debo seguir insistiendo en ser un humano? ¿Aceptar mi realidad como un trozo de tierra no es más fácil? Las preguntas que se hacía quedaron de lado cuando Luluo le arrojó agua bromeando. ¡Buenos días! Tras el susto, él miró hacia atrás. Con una leve sonrisa, Luluo comentó que parecía un poco desanimado, por eso necesitaba un poco de agua. El joven le dio las gracias. Luluo, al ver a Chengyin y la fosa de Dudu, comentó que no esperaba que los dos se hubieran vuelto tan cercanos. Li Chengyin dudó al pensar en decir algo, desvió la mirada y cambió de tema. Dudu podía ser considerado una mascota. Esta vez realmente te decepcioné. Luluo no entendió de qué estaba hablando. Ella planeaba seguir trabajando en la granja, por eso quería que Dudu fuera con ella. Li Chengyin se levantó, pidiéndole que se contuviera al hablar de Dudu. En ese momento, la planta brotó de la tierra. Parecía cambiada, con 3 flores rosas en lugar de una. Li Chengyin saltó, asustado, pues pensó que Dudu se había marchitado. La planta le ordenó que dejara de gritar. «Ya te hablé sobre el ciclo de la vida. No olvides lo que me debías en mi última vida». Luluo pudo ver que la mutación de Dudu se había vuelto más profunda. Ya no se podía decir si era una planta o una variante. Energizada, Luluo convocó:
¡Vamos! ¡Hora de trabajar! Li Chengyin cuestionó a Dudu sobre lo que realmente estaba pasando. No solo Dudu había renacido, sino que incluso parecía más humano. Dudu terminó recordando la medicina que Lu Luo derramó sobre él el día anterior. Al final declaró: «No tengo idea. Vamos a esperar y ver». En lugar de pensar en eso, le ordenó a Li Chengyin que se preocupara primero por su nuevo amigo. Li Chengyin se quedó confundido sobre de quién estaba hablando y miró hacia atrás al oír un ruido. En el suelo, un pequeño vegetal perforó la tierra. La pequeña planta, atemorizada, murmuraba: «Habría sido estupendo si me hubiera dado cuenta antes. Habría sido estupendo si pudiera resolveros conflictos entre todos». Li Chengyin se quedó confundido al ver lo que parecía ser hierba hablando. Aquello era diferente de los pensamientos de las plantas que lograba escuchar débilmente. Se agachó, acercándose a la planta que hablaba la lengua humana. En ese momento, una enredadera de espinas lo atacó. Detrás de la primera planta, brotó una segunda repleta de enredaderas. «Yo soy el único que logra salvar a todos. Necesito salvar a todos». Li Chengyin se dio cuenta de que la voz de aquella planta era familiar, al igual que sus acciones. En ese momento, Liu Fengyuan se acercó, preguntando por qué había visto a Dudu cuando se había marchitado el día anterior. Fue entonces cuando vio a las dos plantas en el suelo, una murmurando y la otra gritando. Era imposible no reconocer sus voces. Liu Fengyuan se llevó las manos a la boca. «Qingwen, Chengjun, son ustedes dos». Li Chengyin le preguntó a la chica cómo sabía quién era quién. Liu Fengyuan afirmó que era algo que su subconsciente le decía. Lograba sentir que estaban las voluntades de Chengjun y Qingwen en cada una de aquellas plantas. Había una intrigante conexión transmitida a ella. A la chica se le ocurrió una idea. «Parece que podemos proporcionarles un lugar y usarlos como centinelas o guardias». Li Chengyin le preguntó: «¿Vamos a crear mutantes contra Darksiders?» Como la Tierra era el hogar original de todas las criaturas, el protagonista se dio cuenta de que él sería el punto de partida para nuevas vidas. Chengjun y Qingwen ya no estaban entre ellos, pero sus obsesiones y la forma de vida de cada uno habían mutado dentro del suelo que formaba parte de él. Mientras el eclipse continuara brillando, la mutación no se detendría. En lugar de estar confundido sobre su propia identidad, Li Chengyin decidió dar más importancia a investigar cómo usar el elemento sombrío. El chico solía pensar que él era la única existencia especial, un ser humano lúcido entre monstruos. Pero, mirando a Qingwen y a Liu Fengyuan, eso probaba que no era ningún tipo de elegido del cielo. Debería haber usuarios Darksiders aún más poderosos, prejuiciosos y astutos en otros lugares. Habría usuarios Darksiders aún mejores que él en el uso del poder del elemento sombrío. Se preguntaba si sería capaz de enfrentar monstruos todavía más aterradores en el futuro. Mientras Li Chengyin conversaba, una joven de vestido blanco seguía las marcas de neumáticos que llevaban al bosque. En una de las plantaciones, Lu Luo quedó impresionada al ver los tomates rojos. Solo habían pasado unos pocos días, pero los frutos ya habían brotado. Dudu reveló que el hermano Fruta no poseía ningún elemento sombrío. Parecía que todos a su alrededor ya habían aprendido a absorber este nuevo poder. Curioso, se preguntó por qué la mutación no había aparecido. Dudu vio entonces a Luluo extender su mano. Uno de los tomates cayó en su mano. Luluo reveló: «Extendí la mano inconscientemente», y terminó cayendo en ella. La joven entonces miró hacia un área vacía y vio cómo brotaba una nueva planta. Un semblante tranquilo apareció en el rostro de Luluo. Esta escena de la plantación brotando del suelo, nunca me canso de ella, sin importar cuántas veces la vea. En ese momento, la joven del vestido blanco caminó por el área, tocando los arbustos. Luluo se puso en alerta y se levantó, avisando que alguien se aproximaba. Le pidió a Dudu que cuidara el jardín, ya que saldría por un instante. Dudu se quedó en silencio y la observó. La chica del vestido blanco llegó hasta el refugio. Se presentó. «Hola a todos, soy Ji Yang». Los hermanos Liu y Luluo imaginaron que le había sido difícil llegar allí. Ji Yang reveló: «Realmente no fue fácil, pero fue gracias a las marcas frescas de neumáticos que llegué aquí». Contó que el refugio donde se encontraba fue destruido por los Darksiders. Sin embargo, el lugar donde estaba ahora parecía un paraíso. Li Chengyin, enterrado en la tierra, sospechaba que había algo mal con la chica. Ella decía ser una refugiada, pero su ropa estaba completamente limpia. Tampoco parecía nerviosa o con miedo, como si se sintiera a gusto con todo. Queriendo prevenir que situaciones como la de Qingwen volvieran a suceder, Li Chengyin decidió vigilarla de cerca. Sin embargo, el lugar donde Li Chengyin estaba era un poco extraño.
ya que solo podía observar sus piernas. Al notar esto, Liu Fengyuan le dio una patada. Ji Yang le preguntó a la chica si pasaba algo malo. Sonriendo, Liu Fengyuan disimuló. No es nada, solo un insecto en el suelo. Murmurando, le ordenó a Li Chengyin que no se aprovechara de nadie solo porque no podía ser visto. Él hizo un berrinche, afirmando que solo intentaba protegerlos. Con una mirada lánguida, Ji Yang afirmó que no podría quedarse mucho tiempo allí, aunque el lugar no pareciera tan malo. Se levantó y tomó su paraguas. Por el bien de todos nosotros es mejor que me vaya. Cuando llegó a la puerta del refugio, Liu Fengqin le pidió que compartiera su historia con ellos. Ella, sin embargo, pidió que no se preocuparan. No voy a lastimarlos, lo sabrán pronto. Con esas palabras, se marchó. Mientras Ji Yang se alejaba del campamento, Li Chengyin la seguía. La chica era muy extraña. Se había ido sin siquiera pedir comida o agua, como si hubiera estado allí solo para tener un breve descanso. El protagonista continuó siguiéndola, queriendo ver si planeaba algo. En ese momento, Ji Yang se detuvo y habló. No hay necesidad de que hagas eso, Li Chengyin. Se dio la vuelta, encarándolo. Sorprendido, el protagonista preguntó si podía verlo, si no era una persona normal. Lo que lo sorprendió aún más fue que ella supiera su nombre. Ji Yang, al ver que él no entendía cómo, comentó. Parece que has olvidado algunas cosas pequeñas, pero eso no importa. Todo lo que necesitas saber es que estoy aquí para ayudarte. Ji Yang caminó hacia él, pero Li Chengyin inmediatamente dio un paso atrás. Cautelosamente, cuestionó por qué habría de creer en ella. Ji Yang fue directa. Esta es ahora la era de los Darksiders, la era de la lucha por el elemento sombrío. ¿Cuál crees que es la manera más eficiente de obtener elemento sombrío? Ji Yang le entregaba la respuesta, algo que él también podría hacer. Sin duda, es controlar un número suficiente de seres negros para luego absorberlos, saquearlos. Acercándose a un paso de Li Chengyin, Ji Yang sonrió. Tanto si quieres hacerlo como si no, aquellos que son como tú lo harán. Ella miró hacia un lado y señaló. Mira, ya están aquí. 2 Darksiders surgieron entre los árboles. Sus cuerpos de piedra fortalecían músculos poderosos. Ji Yang les apuntó con su paraguas cerrado. En la punta del paraguas, la energía del elemento sombrío comenzó a reunirse. Un ataque fue lanzado, explotando sobre los 2 Darksiders. El poderoso ataque se disparó hacia el cielo, despejando una vasta área. Los Darksiders fueron lanzados hacia arriba con el poder de aquel golpe. Las piedras de sus cuerpos se partieron, como si perdieran su poder. Li Chengyin abrió mucho los ojos al ver la mutación romperse, sin entender qué tipo de poder había usado Ji Yang. Ji Yang abrió el paraguas sobre su cabeza y le recordó. Dije que te ayudaría. Estás a salvo ahora por el momento. Alejándose, le advirtió. En cuanto a lo que sucederá a continuación, espero que te prepares con antelación y realices una presentación maravillosa. La despedida sonó sospechosa. Nos veremos pronto, compañero Li Chengyin.